Estado Nacional. Hoy en Estado Nacional analizamos los 28 días de paro que lleva adelante el Colegio de Profesores y que, a pesar de varias reuniones con la ministra Marcela Cubillos, se mantienen sin solución. También comentamos la situación que vivieron cientos de venezolanos en el paso fronterizo Chacayuta, en el norte de Chile, por la petición de Chile de visas de responsabilidad democrática. Y adelantamos el tono del informe que el próximo 5 de julio presentará ante las Naciones Unidas la alta comisionada Michelle Bachelet sobre los derechos humanos en Venezuela. En nuestra entrevista del día conversaremos con el alcalde de la comuna de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, y junto a nuestros panelistas estará también en nuestro segundo bloque la senadora demócrata cristiana Yasna Proboste. Como pueden ver, un programa nutrido y completo de lo que ocurre en Chile. Y de inmediato presento a nuestros compañeros. Esta es una emisión que habitualmente se transmite en todas las plataformas de TVN y también en conjunto con Radio Duna. De inmediato, entonces, presento a nuestros compañeros. Patricia Venegas, ¿cómo estás, Pati? Muy buenos días. Rodrigo Álvarez. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día. Y de inmediato también saludamos a nuestro invitado, el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera. Dije diputado, dije alcalde, disculpe. Alcalde, sí. Alcalde por ahora, porque estaba vida, leyendo, en algún momento decía que usted quería ser alcalde, quería ser diputado, después senador. Y que la vida nunca sabe lo que le depara a uno. Nunca sabe. Por ahora, alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, Patricia. Sí. Y buenos días, Rodrigo. Alcalde, me gustaría comenzar preguntándole cuál es su explicación sobre todas estas acusaciones que se han hecho de supuestos vínculos entre su municipio y el narcotráfico, de supuestas contrataciones de personas condenadas y por lo tanto inhabilitadas para ejercer cargos públicos y que finalmente motivaron una querella del Consejo de Defensa del Estado. Mira, yo primero, Patricia, voy a poner en el contexto un poco el tema de la comuna de San Ramón. Porque como han hablado tanto de San Ramón, es bueno que pongamos en contexto lo que es San Ramón. Y antes de eso voy a decir algo que para mí es súper importante, con el permiso del panel. Yo les quiero decir que en estos 22 meses yo he sufrido mucho con mi familia. Tengo 3 hijas, tengo un hijo de 8 años, Benjamín. Mi hermana cayó en coma en la clínica Vespucio, mi hermana Mónica Aguilera, consejera regional. Mi madre también estuvo en la clínica Vespucio gravemente enferma. Y mis vecinos han sufrido la estigmatización de todo este problema. Pero, alcalde, usted dice que todo esto es derivado de estas acciones legales, de esta querella al Consejo de Defensa del Estado. Ha ocurrido respecto al primer reportaje hasta el segundo de T13, el sufrimiento que yo he sufrido es impagable junto con mi familia. Y eso lo quiero dejar claro primero en el panel, porque las noches de llanto de mis hijas y de mi hijo, eso es impagable. Por eso es importante, alcalde, este escenario para poder conocer sus explicaciones sobre todas estas acusaciones y la querella al Consejo de Defensa del Estado. Patricia, mira, la comuna de San Ramón es una comuna creada por campamentos de la población lavandera, son puras tomas de campamento, operaciones sitio en otras poblaciones, autoconstrucción. O sea, la gente lo ha ganado todo con su esfuerzo y sacrificio, con el sudor de su frente. Construyó las casas, le dio educación a sus hijos, le dio salud a la familia. O sea, la comuna de San Ramón es una comuna que ha sido de esfuerzo y sacrificio toda su vida. Por lo tanto, la gente de San Ramón es gente honrada y honesta. A más del 99% de su gente nunca ha tenido problema con nada y esa gente ha trabajado toda su vida para tener lo que tiene. Así que yo creo que es súper importante decir lo que somos en San Ramón. ¿Usted piensa que alguien creyó algo distinto a eso cuando vio los reportajes de Informe Especial? Y yo creo que se estigmatizó la comuna de San Ramón. ¿Se estigmatizó a la comuna? Yo no sé dónde lee usted que se estigmatiza el conjunto de los habitantes. Yo más bien veo 2 estupendos reportajes hechos
en un foco muy específico vinculado con clientelismo político, narcotráfico y la comuna que usted dirige. No vi que se hablara de los feriantes, de los comerciantes, de los profesores, en fin, de los habitantes de esa zona. Yo creo que hay que enfocarse en la acusación específica de vínculo al narcotráfico y la alcaldía o la municipal que usted dirige. Mira, Matías, con mucho respeto. Sí, por supuesto. Mira, yo voy a diferir de tu afirmación. Porque cuando se habla de narcocomuna, se habla de toda la comuna de San Ramón. ¿Ya? Así que difiero completamente de tu afirmación. Pero perdona, Rodrigo, voy a leer... Hay gente ligada al Partido Socialista que en el último tiempo ha usado ese concepto. ¿A qué lo atribuye? Correcto, Rodrigo, al tiro voy a leer. Mira, hay un informe que dijo el presidente de Chile en su última cuenta pública que dice: el paraíso del narcotráfico, 33 comunas del país concentran el 25% de los delitos violentos. Y dice además, con la presencia fuerte de bandas de narcotraficantes. 33 barrios, 32 comunas, porque son 2 de La Pintana. No hay ninguna que sea de San Ramón. Ningún barrio de San Ramón. Por lo tanto, San Ramón no es una narcocomuna, como dijo el reportaje de Informe Especial. No es una narcocomuna. Está comprobado por el informe que leyó el presidente en su cuenta pública. Alcalde, pero perdón, yo la pregunta que le hacía me refería puntualmente a lo del Consejo de Defensa del Estado. Ahí se apunta a 8 personas y lo que se señala específicamente dice ahí fraude al fisco, designación de cargos públicos, efectos a inhabilidad legal. Dice corresponde a personas vinculadas al comando de Aguilera en sus respectivas elecciones, colaboradores directos. Menciona el caso de Jorge Pinto Carvajal, quien posee un sinnúmero de delitos. Todo esto del Consejo de Defensa del Estado, donde tiene ahí la inhabilitación perpetua para cargos públicos, contratación de Pinto que se debe a la cercanía que mantenía con el alcalde de San Ramón, que formó parte de sus comandos desde el 2012, que fue visto en varias ocasiones junto a Aguilera, parte de lo que describe el Consejo de Defensa del Estado. Por eso que mi pregunta inicial apuntaba específicamente a lo expresado por el Consejo. Por eso quería aclarar bien en la terminología primero. Mira, la querella del Consejo de Defensa del Estado, en su parte medular, digamos, porque tiene que ver con recursos, ¿no? Defensa del Estado, ¿cierto? Se refiere a la contratación del señor Pinto y Sánchez, el cual se origina el día 21 de marzo, cuando yo estaba en la clínica alemana, operado de apendicitis pasando a peritonitis, después de estar en una reunión con la democracia cristiana en su sede. Llegué a las 2:05 de la tarde a la clínica alemana y a las 5:18 me estaban operando, gravemente. El día 20 de marzo, y estuve hasta el 26 de marzo con licencia médica. El 21 de marzo entra el señor Pinto a la comuna de San Ramón, ¿cierto?, a un programa de empleo cuyo origen tiene el año 2000, que viene del PEN y el POG, los programas del gobierno, etc. Ese programa del año 2000 fue creado, ¿cierto?, por el alcalde anterior, Pedro Isla, y requería, ¿cierto?, un programa de reinserción laboral que no pedía antecedentes a las personas, porque eran para cuidar plazas, ¿cierto?, una cantidad de horas determinada, y por lo tanto a partir de eso se les daba la oportunidad a las personas para que pudieran tener algún cierto incremento de recursos para poder subsistir en su vida. En ese contexto, el jurídico de la época también avaló que no se pedían antecedentes para entrar a ese programa de empleo. Y en ese contexto, el director de operaciones, porque esta es la historia, el director de operaciones, que conocía a la familia Pinto de muchos años, cuando el papá fue el supervisor del PEN y el POX de la época, ya del año 87 que viene el director de operaciones, de la época del alcalde Cabeo, que fue designado el alcalde de la dictadura, ellos construyeron una amistad. Y por lo tanto, el director de operaciones, ¿cierto?, cuando el señor Pinto sale de la detención que estaba, lo contrata en el programa de operaciones y también... ¿Te conocía a Jorge Pinto? No lo conocía. Y contrata a Sánchez, ¿ya? Y ambos dos, Sánchez no tenía antecedentes tampoco, entre paréntesis, y ambos dos, ¿cierto?, al final son detenidos por investigaciones, en una investigación que obviamente venía de mucho tiempo atrás. Más que detenido, fue condenado. Pinto estuvo condenado. Sí, de hecho a partir de esa investigación, ese juicio está cerrado. No solamente la investigación está cerrado, el señor Pinto fue condenado, Sánchez fue condenado. ¿Y qué atribuye entonces usted la acusación que hace el Consejo de Defensa del Estado? En mi vida, no solamente en ese juicio, no fui llamado a declarar, ni siquiera llamado a declarar, y en mi vida nunca he sido llamado a declarar por ninguna circunstancia que tenga que ver con tipo de narcotráfico, ni ninguna otra naturaleza. Nunca he estado en el tribunal. Alcalde, usted nunca
tuvo nexos con el narcotráfico? ¿Ninguna relación con el narcotráfico? Jamás. Déjeme terminar. ¿O alguien de su familia que haya estado ligado a alguien que haya sido condenado por narcotráfico, que haya tenido alguna relación de ese tipo? Mira, jamás en mi vida he tenido relación con el narcotráfico. Ni la voy a tener jamás en mi vida. He denunciado 9, a través de denuncia anónima, 9 situaciones de narcotráfico graves en San Ramón. Por eso la Fiscalía, ¿cierto?, a la cual agradezco, me puso protección, diversas medidas de protección, la cual una no acepté, pero estoy agradecida de lo que ellos me hicieron. No acepté la protección personal. ¿Por qué no acepto la protección personal? Que creo que es legítimo, que es un derecho, que capaz que la acepte algún día. Pero yo me pregunto qué pasa con el dirigente de la Junta de Vecinos, qué pasa con el dirigente del Pasaje, el dirigente del Club de Adulto Mayor o el Club Deportivo, que quiere denunciar igual. No tenemos en Chile la cantidad suficiente de gente que proteja a los vecinos. Por lo tanto, tenemos que alentar la denuncia anónima para desvincular las bandas de narcotráfico. Es importante despejar ese punto. El que creo que despeje ahora, si es que efectivamente se puede o no, es el hecho de que usted podría hacer alguna autocrítica de que hubo gente contratada en la municipalidad que pudo tener nexos. No, lo que pasa es que lo que ocurrió es que estas personas, ¿cierto?, que estaban en el programa de empleo, ¿cierto?, tenían una relación con el municipio. Con el director de operaciones. Sí. El director de operaciones la contrató para reinsertarlo laboralmente, lo que obviamente no sucedió a la vista de los antecedentes. Y por lo tanto, lo que pasó fue que esas personas al final fueron detenidas, fue su juicio terminado, y en ese juicio no está ni el director de operaciones, ni quien habla, ¿cierto?, involucrado bajo ninguna circunstancia. Fue cerrado el juicio. Solo Así para que, aclarar por lo tanto, ese ya punto, no tiene nada que ver. El alcalde de San Ramón no es el padrino de la zona sur de Santiago, como dijeron, bajo ninguna circunstancia, en el mismo programa, informe especial, ya, porque perdona Patricia, disculpa, es muy fuerte lo que se dice. Es algo que te hiere el alma lo que se te dice. Por eso me interesa cerrar el punto nada más, y la de tus seres queridos. Que tiene que ver con esto que dice el Consejo de Defensa del Estado, que se contradice con lo que usted nos está contando. El Consejo de Defensa del Estado dice que sí tenía cercanías con Jorge Pinto, dice que formó parte de sus comandos, que fue visto en varias ocasiones junto a Aguilera y que por expresas instrucciones de Aguilera, Pinto recibía ingresos superiores a las demás personas contratadas. Mira, lo que pasa es que el Consejo de Defensa del Estado hace la querella cuando tiene acceso a la carpeta investigativa que había hasta ese momento. A través de eso ellos hacen la querella. Entonces, el centro de la querella radica en el señor Pinto y Sánchez, el cual ha demostrado que no tuve vínculo ni en el origen ni en la concreción de su contrato, porque yo estaba en la clínica. En el origen, pero sí posteriores contratos que tuvo, porque hasta el 2017. Lo que voy a explicar es que después de eso, Matías, después de pasar por 70 firmas de funcionarios municipales, o sea, habrían 70 más involucrados, lo que es imposible. La administración pública se mueve por la fe administrativa. Cada pie de firma es fe administrativa de acuerdo al Estatuto Administrativo y las leyes chilenas. Después de 70 firmas, me entregan 4 páginas de 83 personas donde diseña el señor Pinto entre medio, por lo cual es imposible detectar eso cuando ha pasado por todos los sedazos de la administración pública. Eso es una renovación de un decreto, no es el origen de un contrato. Así que, por lo tanto, de acuerdo a la administración pública, yo, sin lugar a dudas, no voy a tener ninguna responsabilidad de los hechos que se están diciendo. Respecto al Consejo de Defensa del Estado, el Consejo de Estado dice eso, lo que acabo de explicar, en el centro de su querella, pero además de eso, lo que dice es que hay una persona, una señora, hay una empresa de áreas verdes externas y una empresa, ¿cierto?, que le da posibilidad de realización laboral a las personas en las plazas. ¿Qué es lo que dice sobre eso? Dice que hay una persona, una señora, que tenía doble contrato, ¿ya? Y en ese doble contrato de 70.000, 80.000 pesos, estamos hablando de una diferencia bastante menor, ¿ya? La señora dice en el sumario nuestro que efectivamente tuvo un problema con la persona que estaba a cargo de ella, ¿ya? Pero, ¿cierto? Dice que al final, de alguna manera, ella no tiene ella trabajó esa básicamente lo que decía, que las personas estaban contratadas por la empresa externa y a la vez por la municipalidad, se les pagaban los dos. Entonces, y que nunca realizaron los trabajos. Para hacer corto, yo también leí la querella. El problema sería en quién fue la persona, quién tiene la responsabilidad, la municipalidad o la empresa externa. Esa es la primera pregunta. Nosotros asumimos de todas maneras que podríamos ser nosotros. Entonces, nuestro sumario administrativo detectamos nosotros que evidentemente tiene que devolver los recursos, alcalde, que es lo que corresponde. Es que no nos podemos gastar los minutos en los detalles de una querella que está disponible. Me preguntaron por pero hay una cosa mucho más de fondo. Disculpa que te... Sí, por favor, adelante. Consejo de Defensa del Estado.
Y la segunda persona es una persona que tiene un área verde afuera del municipio. ¿Qué es lo que ocurrió con eso? ¿Cierto? Que esa persona también, en el fondo, al tener doble contrato, ¿y qué es lo que dice el Consejo de Estado? Que hipotéticamente esas personas me podrían haber pasado los recursos. O sea, dice, lo que a mí me parece instrucciones de francamente Aguilera una cosa recibía insólita, pero bueno. superiores. ¿Sabe lo que pasa? Eso es matiz. Vamos Disculpa un que te poquito lo- al fondo, porque a lo mejor usted no conoce personalmente a algunos de ellos, pero lo que se teje es que aquí en su comuna, que usted está desde 2012, hay varios núcleos políticos que primero está sus colaboradores cercanos, con toda una ramificación familiar enorme de contrataciones adentro, enorme, varios. Este señor Pinto también, que es narcotraficante, que tiene bastante, usted no lo sabía, pero están muchos de ellos también contratados. En el sector salud también, es decir, y esto que viene a concretar, es una gran red que la acusación de clientelismo político a través de la cual usted logra y consigue algo que no consigue nadie más en Chile, que tenga usted en su comuna 4.000, o sea, la comuna más socialista del planeta probablemente, 4.000 militantes, de un total que es más o menos el 8% del padrón nacional de militantes y el 26% de toda la región metropolitana. Es decir, que a través de la comuna de Señora Aguilera, que es usted, su hermana, que es la tercera o cuarta mayoría a nivel nacional, usted, vicepresidente del Partido Socialista en su momento, consiguen a través de todo este entramado que tiene la municipalidad de contratos, doble contrato, que a lo mejor usted no lo sabía, en fin, consiguen manejar al final el Partido Socialista, poner en jaque a todo el Partido Socialista, uno de los más tradicionales de nuestro país, porque usted es quien, a través de esta red de clientelismo, pone, saca, ordena. Esa respuesta es la que hay que ir al fondo. No el contrato 1 o el contrato 2. Correcto. Me parece muy buena tu pregunta. Porque el tiempo pasa y queremos entrar al fondo. Correcto. Mire, lo importante acá es que en la historia de San Ramón es una historia ligada al Partido Socialista. ¿Ya? La toma de campamento la hizo el Partido Socialista y la hizo el MIR de la época. Las generaciones socialistas vienen, ¿cierto?, de esa historia como se construye la comuna de San Ramón. Sí. ¿Ya? La comuna de San Ramón es gente de participación ciudadana, ¿ya? Donde están ahí las grandes obras de San Ramón. Quiero explicarlo de esa manera para explicar por qué hay tanta gente que milita en el Partido ¿Por qué hay 200 funcionarios de su municipalidad que militan en el Partido Socialista? Vamos a hacer una pausa y nos contesta la vuelta, ¿le parece? Muy bien. Pausa y volvemos aquí en Estado Nacional, transmisión conjunta con Radio Duna. Estamos de vuelta en Estado Nacional, está con nosotros el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera. Yo le preguntaba sobre estas redes familiares múltiples que hay en la municipalidad de San Ramón, muchos hermanos, muchos familiares, pero además de eso hay más de 200 militantes socialistas, funcionarios de esa municipalidad, con lo cual se dice que esa es la gran base de clientelismo del alcalde Aguilera para manejar la elección del Partido Socialista. Señor Aguilera, por favor. Muchas gracias, Matías. Mira, la verdad es que yo pienso que hay mucho de mito en esto, porque el Partido Socialista siempre tuvo grandes padrones en muchas comunas del país, antes del refichaje, del proceso de refichaje. ¿La misma proporción de ahora? ¿Es el 8% del padrón nacional está en San Ramón? En Puente Alto habían cerca de 7.000 militantes. Por dar un ejemplo, y por favor me disculpe a los compañeros de Puente Alto, pero tengo que dar un ejemplo para poder avanzar en el tema. Y por lo tanto, ¿cierto?, en el proceso de refichaje, ¿cierto?, San Ramón, producto de su historia, como estaba contando anteriormente, producto de que es una comuna donde si tú tienes alarmas comunitarias, que vamos a completar el 100% con el nuevo proyecto, la gente queda organizada en los pasajes. Si se hacen 60 y tantos plazas, 62 plazas, la gente queda organizada en el comité de la plaza. Si se hace multicancha, la gente queda organizada en el club deportivo. Se recambia la luminaria. ¿Cómo saltamos de ahí a los 200, más de 200 funcionarios socialistas? A militar en un partido. Ahí voy. Cuando ¿Ser funcionario es que ser socialista en San Ramón? termino, no. Cuando se recambian las luminarias, ¿cierto?, la gente se organiza para esto. Tenemos un centro integral de deporte, uno de los más grandes de Chile. Tenemos un centro cultural equipado completamente, tenemos un nuevo registro civil, tenemos paseos peatonales. ¿Y de allí cómo saltamos a lo otro? Entonces la gente se organiza de tal manera de que existen redes ciudadanas de gente organizada para construir una mejor calidad de vida. De hecho, en el reportaje, cuando se dice que San Ramón está en los últimos lugares de calidad de vida, no era cierto. Según la encuesta del Centenario de la Universidad Católica. Pero no nos quedemos en eso. ¿Cómo pasamos eso Matías, a los 4.000 militantes socialistas y más de 200 funcionarios de la municipalidad? Iba avanzando hacia allá.
porque había subido 20 lugares de calidad de vida. 20 lugares, producto de estas redes ciudadanas, porque las cosas se hacen entre los funcionarios municipales, a los cuales tengo gran respeto, lo he hecho en un concurso de planta con Administración de Salud, y la gente que es la que participa activamente en San Ramón. Y aquí voy avanzando. En la segunda vuelta de la campaña de Michelle Bachelet, a las 10:30 de la noche me llaman del Comando Nacional de Michelle Bachelet. ¿Quién lo llamó? Me llamaron del comando, un integrante del comando de Michelle Bachelet. Pero no se puede decir el nombre. No, de esa porque persona. era un integrante del Comando Nacional, o sea, era parte de la estructura que estaban en el hotel viendo los resultados. Alguien del Partido Socialista. Y me piden, que empiece la segunda vuelta a las 11 de la mañana en San Ramón. O sea, de la noche a las 10:30 a las 11 de la mañana en San Ramón. Bueno, habían más de 2.000 personas en esa actividad. Eso que no es clientelismo, son redes ciudadanas de participación de las personas en cada evento que hacen. Alcalde, ¿Por qué, donde haya no, le voy a responder van a haber militantes del Partido le voy a Socialista. responder a Matías. Entender, pero en la Correcto. misma línea de los demás. Entonces, cuando se me pregunta por qué existen tantos militantes en San Ramón, el funcionario municipal y se asocia al clientelismo. Voy a ir al programa de T13, decía que habían 210 funcionarios municipales. San Ramón tiene 2.372 funcionarios, sin contar los trabajadores del programa de empleo, que son cerca de 100. Estamos hablando de 2.470 personas aproximadamente. El padrón de los funcionarios municipales en ese contexto equivalen a un 8% promedio. El 8% promedio. No he hecho ni un concurso de planta, con excepción de salud. Por lo tanto, la mayoría viene de antes, de los periodos de los alcaldes anteriores. O sea, yo he inscrito 2 personas en mi vida en el Partido Socialista de Chile. 2, porque tiene patrocinio, el partido se puede comprobar. Y por lo tanto, 8% viniendo de antes de que yo fuera alcalde, obviamente, Alcalde, no dice, tiene ninguna situación que se pueda... Parte respondiendo que esto tiene mucho de mito, dice usted. La Es pregunta que absolutamente, le hace. Pero absolutamente. cuando hay gente del interior del Partido Socialista, Sí, claro. como el viernes recién pasado, Sí. el exministro Germán Correa, Sí. que además fue electo del Comité Central, Sí, claro. Él dice, por el bien del país, Producto de la impugnación de San Ramón. dice, por el bien del país se debe saber cuánto San Ramón hay en el PS. Y además Claro. agrega, sospecho que su comuna, la de San Ramón, no es la única en que ha penetrado el narcotráfico a través de la política. Y hoy día, Correcto. Carlos Minami, que salió del Partido Socialista, también habla de acarreo electoral y de inflación, Claro. del padrón electoral. Correcto, mira, a mí me parece... Esa gente del PS. A mí me parece... alcalde. Carlos Minami ya no ya. No, perfecto. A mí Pero un me parece, histórico. a mí me parece, al cual le tengo un gran respeto porque estuve en el Comando Lago el año 93 justamente con Pancho Vidal. Bueno, a mí me parece que eso es lo que le hace el daño al Partido Socialista. Eso es lo que está haciendo el daño profundo a un Partido Socialista que todos sabemos que tiene una historia de lucha y de transformaciones sociales y grandes héroes como el presidente Allende. ¿Pero qué es lo que hace Eso es daño? lo que le hace Que el daño. haya una crítica, que haya una opinión. el daño de que Y le apuntar hace- con el dedo. Perdón, el daño que le hace es que a partir de un caso puntual, ¿cierto? O 2, si quiere, puntual, se dice hoy día, se dijo antes que era una narcocomuna, no era narcocomuna. Lo he planteado y lo he demostrado. Pero ahora se habla de un narcopartido. O sea, a partir de un mismo hecho puntual, pero narcopartido. Entonces, como el narcopartido, hoy día ya no es San Ramón, hoy día son varias comunas, ¿cierto?, donde está infiltrado el Pero narcotráfico. Rodrigo Entonces, lo que plantea es que la crítica viene desde dentro del Partido Así es, Socialista. pues, si Agrego tengo ahí lo que dice acá lo Germán señalado Correa. por también el diputado Marcelo Díaz. Habla de un Así. tumor en el Partido Socialista, Mira. habla de clientelismo. Sí, Eso claro. es reclutar a la Claro. gente para que fichen el partido a cambio de una prebenda. Por supuesto, no tiene cómo probarlo, entre paréntesis, porque uno puede decir lo que quiera. Pero ¿qué puede responder usted a propósito esa de Marcelo Díaz, que viene desde mucho tiempo atacando a la lista contraria, ¿cierto? Yo ya no soy militante del partido. Quiero aclarar, sí, entre paréntesis, rápidamente, de que yo soy militante muy niño, mi casa la allanaron 3 veces, mis padres anduvieron en la clandestinidad 3 años, vivimos en la solidaridad de los vecinos. ¿Le duele que lo hayan echado? ¿Perdón? ¿Le duele que lo hayan echado de su partido? prof- También renunció, pero lo echaron. después. Profundamente. Renunciante, ¿sabes por lo que, Matías? Porque yo era el encargado territorial de la campaña de Alejandro Guillier. Y en ese momento, en todos los medios de prensa, sin prueba alguna, porque no podía defenderme, ¿cierto? Se decía que en el fondo Alejandro Guillier estaba siendo perjudicado por este tipo de situaciones y noticias. Pero también los parlamentarios del PS. Entonces, lo que uno hace cuando tiene una historia, cuando ha sido torturado,
cuando ha sido detenido, sí detenido entre paréntesis por la dictadura, por si acaso, ¿ah? Cuando han pasado todas esas cosas, cuando tiene una historia de vida, cuando es un líder popular, lo que uno hace en el fondo es dar un paso al costado. Eso es lo que la ética corresponde que haga cuando uno quiere un partido, porque yo tengo 3 amores en mi vida. Pero también lo echaron, ¿eh? Sí, O sea, voy a llegar, usted renunció, voy a pero lo llegar a echaron. eso. Perdón, tengo 3 amores en mi vida: mi familia, mi comuna de San Ramón y el Partido Socialista. ¿Por qué me expulsaron? Por razones obvias. Porque si yo continuaba con el Tribunal Supremo, tenía que haber un debido proceso. Cuando hay un debido proceso, se alargaba el tema y por lo tanto seguía en la palestra comunicacionalmente el problema que estaba ocurriendo. Por lo tanto, yo di un paso al costado con un sacrificio enorme. Hay, por supuesto, compañeros que también estaban pidiendo mi expulsión por razones obvias, no tenía los antecedentes, no los culpo, no tengo nada contra ellos, entre paréntesis, igual los quiero, para ser franco. Alcalde, usted hizo ¿Ya? campaña con el actual Sí, sí. presidente Álvaro Elizalde en su momento, ¿cierto? ¿Cómo? Perdón. Usted hizo campaña con Álvaro Elizalde en su momento. Cuando fui candidato. Cuando fue candidato. Claro, perfecto. sí, porque él fue presidente del partido y yo fui la tercera mayoría nacional. Perfecto. ¿Y él lo llamó después de que usted lo expulsaron, el tiempo que ha pasado, ha podido hablar con Elizalde? ¿Cuál es la relación que tiene usted con él? No, porque yo creo que mi hermana sí ha conversado con él, Sí, pero y estoy parte de su preguntando, ¿y usted? lista. No, yo en lo personal no. No, porque en el fondo yo creo que hay que dejar que el tiempo pase, se esclarezcan los hechos. ¿Pero ha pasado harto rato? Sí, lo que pasa es que yo no he querido tampoco, mire, se dijo por ahí, Marcelo Díaz dijo en este mismo programa, dijo que yo tenía 4 miembros del Tribunal Supremo, cosa que es completamente falso, jamás le pidió a nadie volver. Usted dice, yo quiero mucho al Partido Socialista. Sí, claro. ¿Se fue dolido? ¿Está dolido con gente que hoy día, por ejemplo, está en la testera del partido? O sea, siempre está el sufrimiento de lo que ocurrió sin un debido proceso, siempre va a estar. Sin embargo, yo creo que el Partido Socialista de Chile es el partido que está llamado hoy día a hacer las grandes transformaciones sociales del país, en pensiones, en educación, pero un partido que está en salud. Sí, alcalde, ¿no? ¿Cómo? Es un partido que está en crisis, ¿no? O sea, el Partido Socialista ha estado en situaciones francamente desastrosas cuando fue, ¿cierto?, completamente aplastado por la dictadura Pinochet, con miles de detenidos desaparecidos, entre ellos en San Ramón. ¿Y ahora? Dentro de ellos de San Ramón, gente de San Ramón. Por eso no hay que hablar de San Ramón cuando se trata de una comuna con historia y con lucha enfrentando ¿Pero ahora está la en dictadura. crisis, a su juicio, el Partido Socialista? A mi juicio, hoy día el Partido Socialista tiene que salir de una situación en la que algunos dirigentes socialistas han tratado de vincular al partido con situaciones que no son ciertas. Esos dirigentes que tienen un individualismo como una lógica, ¿cierto?, para enfrentar al país en sus posiciones, esos dirigentes tienen que hoy día, ¿cierto?, de alguna manera entender que cuando se pierden las elecciones se tienen que respetar las mayorías. Esos dirigentes que vienen acusando... Alcalde, pero las acusaciones del municipio vienen de antes de las elecciones. Sí, exactamente, a eso voy, justamente, te agradezco, Patricia. Estos dirigentes que vienen diciendo desde antes que el partido tiene problemas con transparencia por determinadas ciertos temas de rendiciones, por decir algo, que tiene problemas, ¿cierto?, porque el presidente es autoritario, porque tiene problemas de distinta naturaleza, ¿ya? Esos dirigentes lo que tienen que hacer es ayudar a que la unidad del Partido Socialista... Guardando silencio si es que ven situaciones irregulares. Yo no creo que haya un presidente autoritario. Yo creo que Álvaro Elizalde es un gran presidente que hoy día tiene la misión de unir al Partido Socialista, creo que lo va a hacer bien, para transformar la sociedad chilena y unir a la oposición para poder alcanzar un gobierno. ¿Por qué se alcanza un gobierno? Porque uno quiere que haya mejores pensiones, quiere que haya mejor salud, quiere educación pública, alcalde, para todos. Usted no quiere mencionar la palabra, no quiere mencionar la palabra crisis dentro del Partido Socialista, como que la ha esquivado un poco, pero hay gente del partido que ha militado 30 años. Óscar Guillermo Garretón, que salió la semana, ha renunciado, y así varios más. Jóvenes con Juan Pablo Mañalich. Juan Pablo Mañalich también. Sí, eso no responde a que efectivamente la situación que atraviesa el partido es crítica, es compleja, es difícil. Yo lo vería en tu segunda intervención, creo que es compleja, porque ha estado enfrentado también a una situación bastante ¿Hasta qué punto usted difícil. ¿Hasta qué punto Miguel Ángel Aguilera es responsable de la crisis para algunos terminal o muy complicada? Ninguna, absolutamente ¿Hasta qué punto usted es el dueño de la crisis? ¿Hasta qué punto usted es el dueño de la gran caudal de votos del Partido Socialista? No, mira, te quiero explicar lo siguiente. En San Ramón, mi hermana Mónica Aguilera, que hablaron de cuarta mayoría nacional. Sin San Ramón es como la 7ª o 8ª mayoría nacional. Y en la región metropolitana, sin San Ramón, es primera mayoría de la región metropolitana porque cerca de 30 comunales votaron por ella. Es la base popular socialista que identifica,
¿cierto? El trabajo de San Ramón, de esfuerzo, de sacrificio, de estar todos los días trabajando con los militantes, de construir un partido, es el que premia el trabajo. Hay dos visiones distintas, podríamos decir. ¿Quiénes son las grandes redes de los dirigentes nacionales socialistas vinculados a la familia Aguilera? Se habla de José Miguel Insulza, Marcelo Schilling. ¿Cuál es la relación de usted con ellos? En la amistad que hemos construido y en la relación política en la cual yo ya no estoy del Partido Socialista, espero algún día estar, por supuesto, ¿ya? En esa lógica siempre se ha trabajado con lo que se llama la renovación socialista, con grandes líderes, como José Miguel Insulza, Marcelo Schilling, Ricardo Núñez. ¿Sigue vinculados a ellos? Un profundo respeto, porque han hecho un aporte importante al socialismo chileno, como le tengo respeto a otros dirigentes, como Camilo Escalona, ¿cierto? Como Álvaro Elizalde, que son grandes dirigentes del partido, que no me cabe duda, que van a hacer su aporte para que el Partido Socialista sea lo que siempre ha sido el partido eje para transformar la sociedad chilena. Por último, sí, solamente conocer su opinión sobre si su hermana se equivocó al establecer esta acción judicial contra la alcaldesa de La Pintana. Esto después de que fuera sobreseída, cuando se acusaba de una supuesta asociación ilícita para injuriar. Correcto. Esa era. Tanto así que, disculpe, la Corte la condena en costas. Su hermana va a tener que pagar, no solo perdió. Le aclaro en forma inmediata. Sí. Primero yo, en realidad, la querella es contra quien resulta responsable. Para aclarar esa situación, yo creo que aquí cada autoridad cumple con lo que tiene que cumplir. Hay un error de interpretación, porque cuando uno lee a través de los diarios, se produce ese error de interpretación. Lo que ocurre aquí es que hubo ese día, ¿cierto?, cuando se produce el reportaje, 200.000 panfletos en la calle a los 5 minutos de emitido el reportaje. Por lo tanto, alguien sabía del reportaje. Hubo en el portal.net de La Pintana la información antes que la diera a conocer el Canal 7. Entonces, dentro de las reuniones de una planificación de personas ligada al exalcalde, está un testigo que tiene las grabaciones de esas reuniones y que, por lo tanto, él dijo: no estoy dispuesto a avalar algo que tenga que ver con el narcotráfico, porque no es narcotráfico, y fue a la fiscalía a entregar, ¿cierto?, las pruebas. ¿Qué es lo que ocurre? El fiscal le dijo, con justa razón, le dice: mire, usted tiene un abogado para ser imputado, y por lo tanto las evidencias se entregan posterior a la resolución que estuvo el viernes. Traigo aquí las investigaciones. El día sábado mi hermana me pasó el documento de investigaciones, porque se apeló, ¿cierto?, a la corte que corresponde, donde investigaciones ya tiene las grabaciones, tiene las patentes de los vehículos, y por lo tanto seguramente se va a desarchivar el caso para comprobar quiénes son los responsables. Esa es la realidad de lo que ocurre con esa querella. Miguel Ángel Aguilera, alcalde de San Ramón, muchas gracias por Quiero decir si se puede, por favor. Mire, yo he dicho que no he contratado a Jorge Pinto, con una razón de decreto, que he denunciado a todas las bandas de narcotráfico, que me dio protección policial a la Fiscalía, al cual estoy agradecido. No es una narcocomuna. Ya he dicho aquí todas las obras que ha hecho San Ramón, que ha salido siempre a las 5 primeras comunas de la región metropolitana, cómo participa la gente, que el Partido Socialista se ha organizado a través de su vida histórica, y hoy día el que hace la pega la hace. Pero quiere decir una cosa más: el narcotráfico, ¿cómo penetra? Penetra a través de las grandes empresas, ¿cierto?, inversiones, a través de los microtraficantes, y atraviesa a través también lo que hay que hacer. Hay que tener cuidado con los parlamentarios, alcaldes o mandatarios. Así que yo quiero decir, en este mismo programa estuvo Marcelo Díaz. Yo quiero decirle al que empecemos los dos, que sería bueno para Chile, y que todos lo hicieran sin que haya una ley. Hagámoslo un narcotest. Yo estoy dispuesto a hacerme un narcotest para demostrar que nunca ha tenido nada que ver con la droga. Que lo haga él también. Perdón, disculpe. Aquí no hay que leer entre líneas. ¿Está acusando a Marcelo Díaz? No, bajo ninguna circunstancia. Yo no sé si bueno, hagámoslo con otro, entonces. No, es que si nombra a Marcelo Díaz, se dice: yo estoy dispuesto, él no, ¿lo está acusando de tener vínculos con el narcotráfico o ser consumidor? No, bajo ninguna circunstancia. Además, se puede no ser consumidor, pero igual estar vinculado al narcotráfico. ¿De qué lo está acusando? No, Matías, mira, lo que yo estoy diciendo es que nosotros, los que estamos en televisión y somos mandatarios, yo estoy diciendo que hay un tema más que no se ha tratado nunca. Estoy diciendo que el consumo que atrapa a los mandatarios... No está acusando a Marcelo Díaz de nada. Perfecto. Miguel Ángel Aguilera, le quiero agradecer. Pero sería bueno que quedara claro que lo hiciéramos todos. Está hecha la invitación, Miguel Ángel Aguilera, muchas gracias por estar en el Estado Nacional esta mañana. Muy bien, muchas gracias a ustedes por haberme seguido. Rodrigo Pacheco, muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Y nos vamos a dar una vuelta por el mundo, 2 minutos, y estamos en la mesa con nuestros panelistas aquí en el Estado Nacional.
Donald Trump publicó un video en su cuenta de Twitter en el que muestra los avances de la construcción del muro en la frontera con México. El mandatario afirmó que lleva más de 643 kilómetros de la valla divisoria levantada. La Casa Blanca está afectada por un retraso mental y no saben qué hacer. Esas fueron las palabras del presidente iraní en respuesta a las nuevas sanciones estadounidenses contra los altos cargos de su país. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió esta semana que los miembros de las familias del grupo terrorista del Estado Islámico capturados o muertos en Siria e Irak sean repatriados. Children in particular have suffered grievous violation of their rights, including those who may have been indoctrinated or recruited by ISIL not to perpetrate violent acts. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, le reprochó a la alta comisionada Michelle Bachelet sus críticas a las sanciones estadounidenses a Venezuela y la acusó de darle aire al régimen oprobioso de Nicolás Maduro. Compleja situación de los migrantes en América. En Texas, cerca de la frontera con México, encontraron muertos a 3 niños y una mujer después de cruzar el río Bravo. A este caso se suma el dramático fallecimiento de un padre salvadoreño y su pequeña hija, quienes fallecieron ante la mirada de la madre de la pequeña. La familia había pasado meses pidiendo asilo en Estados Unidos. Mamá, te amo, me puso. Cuídense, nosotros aquí estamos bien. Yo cuando leí ese mensaje, no sé, a mí me dieron ganas de llorar porque yo lo sentí como que si fue una despedida. El barco de rescate Sea-Watch, con 42 migrantes a bordo, ingresó en aguas italianas, desafiando la orden de Roma para mantenerse alejado, provocando así la molestia del ministro del Interior, Matteo Salvini. La capitana de la embarcación alemana, Carola Racket, desafió el bloqueo impuesto hace 15 días. Hay mucha preocupación, bueno, por el tamaño de Merkel como figura política, no solo en Alemania, sino en Europa, porque no está clara su sucesión. Sus brazos y sus manos empezaron a temblar sin poder detenerse. La canciller intentó ocultarlo apretando sus extremidades contra su cuerpo, pero no funcionó. Este fin de semana las miradas se centraron en Japón por la cumbre del G20 en Osaka. Uno de los puntos claves fue la reunión entre Trump y el presidente de China, Xi Jinping, por la guerra comercial. Ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, transmisión conjunta con Radio Duna, 10:39, y presentamos de inmediato el panel que nos acompaña esta mañana. Mauricio Rojas, muy buenos días. Luis Mayol también, muchas gracias por estar aquí. Valentina Quiroga, muy buenos días, Valentina. Buenos días. Don Francisco Vidal, muy buenos días. Buenos días. Y de inmediato incorporamos al panel a la senadora demócrata cristiana Jasna Proboste. Senadora, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Muy buenos días, Matías. Buenos días a todos. Buenos días, senadora. Bueno, el tema que nos convoca entre varios es lo que está por dilucidarse. Suponemos que mañana es la continuidad o no de una quinta semana de paralización de los profesores. 600.000 alumnos están, esa es una cifra que da el Mineduc, sin clases producto de esta paralización. Hubo una suerte de acuerdo, al menos terminaron las negociaciones entre el Mineduc y los profesores, y la asamblea tendrá que dilucidar y los profesores mañana darán a conocer si siguen o no en paro. ¿A usted le parece que cómo se ha llevado esta negociación y si ya, porque se han llegado a acuerdos en el petitorio de 11 puntos, hay varios que el gobierno aparentemente ya dio su beneplácito, dio su respaldo, pero hay algunos que quedan todavía sin solucionarse? Bueno, sin duda que le corresponde a los profesores y profesoras de Chile pronunciarse respecto de lo que ha sido la respuesta bastante tardía, en nuestra opinión. Una movilización que, tal como usted lo señala, entra a su quinta semana y solo en la cuarta semana que lidera el Ministerio de Educación se sienta junto a los profesores y profesoras. Creo que eso habla de la incapacidad que ha tenido este gobierno para enfrentar y resolver oportunamente los problemas que hoy día enfrenta la comunidad en distintos ámbitos. Educación es uno de ellos, la economía es otro, salud y tantos otros, ¿verdad? Don Luis Mayol. Bueno, referente a eso, yo creo que el gobierno está actuando como le corresponde, digamos, a través de las autoridades que también tienen que estar presentes. Ya en algo de 18 reuniones. Tengo entendido que se ha avanzado bastante, que hoy día está quedando un punto que es el que tiene trancado, digamos, no tanto trancado, porque yo creo que ya también hay un principio de acuerdo, pero
referente a lo que dice la senadora, yo creo que este gobierno en general está solucionando problemas que ha heredado, ¿ah? Porque este tema de la educación, obviamente, el de la titularidad, de la doble evaluación, vienen de gobiernos anteriores. Incluso el tema de los parvularios, de la educación diferenciada, esto se generó el año 2006, cuando la senadora era ministra. A través de una negociación que se hizo con los profesores, se presentó un proyecto de ley que se tramitó en 12 días. ¿Ya? Y de ahí viene, digamos, este problema que quedó alguna gente que se siente que quedó afuera. Tengo entendido que el gobierno ya llegó a un acuerdo para establecer una comisión que van a conversar respecto a este tema el próximo año. Los profesores siempre dijeron que esto no era un tema de plata, que no era un tema económico. Por lo tanto, hoy día es el único tema que va quedando que tiene connotación económica. El resto, que también es la doble evaluación, se puede ir a solucionado en el gobierno pasado, no se solucionó. Eso ya hay un punto de acuerdo que se va a solucionar ahora. Así que yo creo que estamos avanzando. Y lo mismo en la reforma tributaria, lo mismo en la reforma de pensiones, que son herencias, ¿ah? Que estamos tratando de... que está tratando el gobierno de solucionar con un sector de la oposición que está llana a dialogar. Un segundo, senadora, sí, dado que he sido aludida directamente. Yo me alegro de la intervención de Luis Mayol, porque precisamente él habla de 18 reuniones y es bueno que el país también sepa, porque lamentablemente llevamos ya quinta semana y en este programa de paralización, en este programa además de política, de una importante audiencia, nunca he visto sentado acá al presidente nacional del Colegio de Profesores. Pero en varios otros programas de este canal pero sería muy importante que el presidente nacional estuviese acá, porque de estas 18 reuniones de las que nos habla este no es el único programa que tiene este canal. Bueno, pero sería muy importante que estuviera en este espacio. En este espacio no he escuchado a la ministra. Llama la atención, un canal estatal. Antes de la paralización estuvo la ministra. 5 semanas, creo que sería importante que el país conociera la opinión del magisterio. ¿Lo ha conocido a través de este canal? Pero lo podrían invitar. 18 reuniones porque precisamente esta agenda se comenzó a discutir el año pasado. Este no es un pliego de peticiones de ahora. El resultado de esta movilización es porque claramente durante todo el año 2018 no hubo posibilidades de dialogar. Y además, aprovecho lo que usted señala. Efectivamente, el año 2006, cuando me correspondió encabezar el ministerio, sacamos adelante una ley breve, en muy corta tramitación, la ley 20.158, que establece la bonificación de reconocimiento profesional. Para todo. Y tal como lo señala el mismo artículo, y lo traje aquí destacado, es para los profesionales y la mención. Entonces, a cada gobierno lo que le corresponde también es ir asumiendo los nuevos desafíos. En esa oportunidad, lo que nosotros definimos como gobierno y magisterio era quienes no iban a estar incluidos. Y en esa oportunidad dijimos que todos aquellos que habían estudiado en estos cursos a distancia iban a estar fuera, porque el requisito era a lo menos 8 semestres universitarios o 3.200 horas. Y dijimos también en esta ley que los profesores que eran anteriores a las universidades, a los profesores normalistas, también iban a tener derecho a esta bonificación, porque la bonificación de BRP tiene 2 componentes. Un componente de título, que es un 75%, y el resto es el componente de la mención. Si este es un gobierno que ha planteado los temas de inclusión, no veo por qué no acoger esta solicitud del magisterio de abordar, porque cada uno de los gobiernos tiene que enfrentar también situaciones en materia educacional, porque esto es un continuo. Y tal como usted lo señala, hay temas que en el petitorio no son necesariamente económicos. Y respecto de eso, tampoco la propuesta de la ministra de la semana pasada se hace cargo. Por ejemplo, cambio curricular. No es un tema económico y, sin embargo, no ha habido respuesta del ministerio. Y otras respuestas que aparecen en la carta que realmente son asombrosas, porque uno dice, ¿cómo está comprometiendo acciones que están contempladas en la ley si ya las tiene que cumplir? Todo lo que dice relación con educación pública. ¿Por qué no lo abordaron en el gobierno pasado el tema entonces de la mención? Porque hicimos carrera profesional docente. Lo tengo claro que hicieron. Hicimos carrera profesional docente. Son pocas las cosas que hicieron. No, lo que pasa es que cuando Lucho habla de la herencia maldita, comillas, de Bachelet, yo la herencia de los 18.000 pesos, que era el sueldo mínimo de los profesores después de la dictadura. Yo te voy a decir mucho lo que dejó Bachelet en educación. A ver. A lo menos. La reforma ley de inclusión, fin al lucro, fin a la selección y fin al copago. Dile tú a los 380.000 familias que hoy día estudian sus hijos con gratuidad si es una herencia maldita o bendita. Y los colegios que se han cerrado. Y 70.000 nuevos cupos en educación preescolar.
Eso es lo que dejó la herencia de Bachelet en educación. Lo que se han cambiado la municipal a la subvencionada. Y a propósito de lo que estamos hablando, le agrego carrera docente. Carrera profesional. ¿Sabes cuánto docente, cuesta la carrera docente en beneficio de los profesores? 2.000 millones de dólares al año. Y Ahora, la que mención ustedes quieran 15. Y la retroceder, mención 15. se los vamos a parar en el Congreso. Don Mauricio Rojas. Sí. Esa amenaza no tiene nada. Mira, no, sin amenaza ahí. más allá de este tipo de juicios un poco demagógicos. Perdón, pero Mauricio, 380.000 familias con gratuidad demagógico. Para tomarte la palabra. Pero Mauricio Rojas tiene la palabra. Don Luis Mayor. Lo primero que yo quisiera expresar es una profunda empatía con los profesores y con la causa muy justa de los educadores diferenciales y las parvularias. Yo creo que es muy importante que todo el país asuma ese compromiso, eso es fundamental para mí. Ahora, aclarando las cosas, desde marzo del 2018 se abrió un proceso de negociación. Se negoció durante todo el 2018. Hoy día son más de 20 reuniones que se han celebrado, por lo tanto, decir que el gobierno actual no ha tenido voluntad de negociación simplemente es faltar a la verdad. Las negociaciones fueron conducidas por el subsecretario Raúl Figueroa y están presentes y conducieron incluso a un acuerdo que fue aprobado por el Colegio de Profesores, por la directiva del Colegio de Profesores, después fue sometido a votación entre los profesores y fue rechazado. Ese es más o menos el historial. Ahora, hay dos puntos que son los conflictivos. Cumplir esta reivindicación, como te digo, muy justa del bono a los educadores diferenciales y parvularios, lo que cuesta en régimen más o menos 30.000 millones de pesos, que el gobierno argumenta no existe hoy día para poder resolver eso. Sin embargo, manifiesta su disposición desde el próximo año a empezar a ver ese tema. Yo creo que ahí cargarle a un gobierno en un momento dado que asuma toda una tremenda carga económica es una cuestión por lo menos discutible. Después una cosa más, el tema del currículo. Es decir, el hecho de que algunos ramos hayan dejado de ser obligatorios en tercer y cuarto año de la educación secundaria, que fue algo que se agregó, no estaba en el petitorio original. Ahí tenemos que entender que es una cuestión bastante importante porque hace a la institucionalidad que el gobierno de Michelle Bachelet creó para que los currículums no fuesen dependientes de los humores del gobierno o de las presiones circunstanciales. Para eso se creó el Consejo Nacional de Educación. Y es muy importante que se respete esa institucionalidad. Por lo tanto, aquí tenemos dos tipos de escollos. Uno que yo creo que sería muy malo dejar de lado la institucionalidad que tenemos, y el otro que es un tema económico que habrá que ver cuidadosamente porque tampoco se trata de resolver todo tema sin hacer caso a la responsabilidad fiscal. Valentina Quiroga, quien fue subsecretaria de Educación en el gobierno pasado de la presidenta Bachelet. Oye, bueno, primero, evidentemente manifestar que desde el punto de vista social lo que esperamos es que se llegue a acuerdo lo antes posible por el bien, obviamente, de la educación en Chile y particularmente de la educación pública. Y el gobierno tiene un rol y una responsabilidad tremenda, evidentemente, en que eso ocurra. Cuando a uno le toca gobernar, a nosotros también nos tocaron varias movilizaciones y es finalmente el gobierno el que se hace responsable y tiene que hacerse responsable de llevar las conversaciones adelante y evitar que este tipo de situaciones estallen y si después estallan, entonces llegar, ¿cierto?, a los acuerdos para que esto se logre aplacar. Segundo, quiero, a propósito de lo que Mauricio plantea, ¿cierto?, de la importancia de la empatía. Yo no puedo estar más de acuerdo con aquello. Aquí hay peticiones que son sentidas, algunas, cierto, que vienen de antes, algunas que son más recientes. Y yo creo que aquí hay un tema de forma también, que lamentablemente hemos tenido un clima tremendamente politizado y bastante, yo diría, que agresivo, que ha lamentablemente dificultado las conversaciones. Yo lo vuelvo a insistir, yo creo que hemos tenido una ministra que en ese sentido ha colaborado poco en construir un clima adecuado de conversación. Y estamos hoy día prácticamente en trincheras debatiendo sobre elementos tan importantes como la educación del país. Lo otro, a propósito de lo que decía Luis, bueno, ya de alguna manera ha sido respondido, pero Luis, a mí me impresiona esto que cada vez que sale como un tema, algún problema, resulta que todo, a propósito de un meme que salió en un tiempo de la subsecretaría del gobierno anterior, evidentemente cuando a uno le toca estar en el gobierno, le toca hacerse cargo de los problemas que surgen durante el periodo y también de temas previos. A nosotros en materia docente nos tocó resolver el congelamiento que hizo el gobierno previo de Sebastián Piñera, de que estaban absolutamente congeladas la remuneración mínima, por ejemplo,
de los profesores y fue parte también en su momento de los petitorios y de las conversaciones que nosotros sostuvimos. Sin embargo, a mí me parece que el abandono, que también es parte del reclamo de los profesores, que hoy día está ocurriendo por la educación pública, me parece que es de toda gravedad y quiero solamente cerrar en esta vuelta con esa reflexión. Lo hemos venido diciendo ya hace bastante tiempo atrás. Hemos tenido durante 7 meses descabezados los servicios locales de educación. 7 meses, afortunadamente hoy día ya tenemos personas, sin embargo no hay líder todavía a nivel, él o ella a nivel nacional que encabece la Dirección de Educación Pública, y cuando vemos la ejecución del presupuesto de educación pública durante este año es prácticamente nula. ¿Cómo van a estar gestionando? Entonces, por un lado se habla de la preocupación. Y luego quiero que una pregunta. Hágale la pregunta y luego quiero que... Yo le aprovecho después de hacer también una pregunta. Sí, porque usted dijo que había dicho una mentira, Mauricio Rojas. Valentina, tú eras subsecretaria cuando se firmó el acuerdo curricular que produjo el cambio que hoy día está discutiéndose. Esto se celebró en febrero del 2018. Me gustaría que nos explicaras por qué ustedes estuvieron de acuerdo en lo que hoy día los profesores están reclamando como algo que no debería ser. Nosotros nos jugamos por una propuesta distinta. Eso lo tuvimos en esta conversación, creo que éramos, parece que otro, sí, no estaba Mauricio. La propuesta por la cual nosotros nos jugamos como gobierno incorporaba los temas de historia y de educación física, entre otras, bueno, el tema de artes también, y además teníamos, por ejemplo, también incorporado cursos de proyecto, cuestión que era una novedad también en nuestro sistema. Esa es la posibilidad por la cual nosotros nos la jugamos, y no solamente nos la jugamos una vez, sino que la insistimos en varias instancias. Pero el acuerdo de febrero es distinto. Sí, pero lo que tú vas, Mauricio, es que de alguna manera este gobierno heredó aquello. Efectivamente, nosotros después tuvimos que ir acomodando las propuestas, pero si para este gobierno era muy importante este punto, tenían todas las herramientas para volver a insistir como nosotros lo habíamos hecho originalmente. Porque ustedes se pusieron de acuerdo en el tema. Sería importante, Matías, que yo quisiera 3 cosas. Primero... Usted dijo que había mentido, Mauricio Rojas. Sí, a propósito de lo que él ha señalado y que el gobierno ha tratado de instalar. Yo me imagino que para aquellos que a lo mejor no tienen una valoración tan alta de la democracia, no entienden en que estas propuestas tienen que ser zanjadas en las bases, y así lo ha señalado el magisterio siempre, a las propuestas que recibe del Ministerio de Educación. Usted dijo en su intervención que había habido una suerte de acuerdo y eso ha sido desmentido categóricamente. Pero se llevó a una en votación. Todos los espacios, sí, pero usted dijo que primero había habido un acuerdo, que se había acogido una propuesta, y el propio magisterio ha señalado, yo hago propia la palabra del presidente del Colegio de Profesores, en que han señalado categóricamente que eso es falso. Pero la votación de qué trató entonces, senadora. Siempre toda propuesta tiene que ir a consulta a las bases. Sí, claro. Y las bases dijeron que en más de un 93%. No, usted dijo recién. Es exactamente lo que yo dije. Entonces, que se llegó a un acuerdo con la directiva. Si quiere podemos repetir el audio. Se llegó a un acuerdo con la directiva y después se sometió a votación. Y los profesores mayoritariamente... No hubo ningún acuerdo con la directiva. Hubo una propuesta que el Ejecutivo le entregó al Colegio de Profesores y el colegio le dijo siempre que tenía que refrendar eso con las bases. Y las bases, en más de un 93%, rechazaron. O sea, que ellos nunca estuvieron de acuerdo con la propuesta. Llevaron a votación una propuesta que no tenía ninguna... Pero obviamente ellos recibieron eso, lo distribuyeron en sus bases. La pregunta es, Mauricio, tal como ocurrió en esta si ellos llevan oportunidad. una propuesta a las bases, ¿no implica que tenían cierto acuerdo en la propuesta? No, porque esa fue la propuesta formal que el gobierno le entregó. Lo mismo que ocurrió con esta segunda propuesta que le entregó la semana pasada. Después de 18 reuniones en que consensuaron este tipo de propuestas. 18 reuniones, me imagino que usted está juntando las del año 2018. Pero mire, desde marzo del 2018. Claro, sí. Yo le quisiera en esto señalar, porque ahí usted señala un punto que es bien importante también explicarlo a la ciudadanía. Cuando los profesores tomaron la decisión en su Asamblea Nacional de un paro indefinido fue el día 23 de mayo. Ellos el 23 de mayo anunciaron que iban a esta movilización que no comenzaba de inmediato, sino el 3 de junio. ¿Qué ocurría entre medio, entre el anuncio que hizo el magisterio de un paro indefinido y el inicio de esta movilización el 3 de junio? Había un hito que era muy importante, que era la cuenta del presidente de la República. Y todos esperábamos que en esa cuenta el presidente diera anuncios muy concretos para responder y desactivar este llamado a paro nacional. Sin embargo, ¿qué tuvimos? Tuvimos un presidente que será recordada esta cuenta pública por sitiada la ciudad de Valparaíso durante todo el día, por el cambio en horario prime,
de su cuenta pública, pero además también va a ser recordada como la cuenta más pública. limitada que usted hace en la cuenta pública. Pero por favor, quiero decirle algo para que supere esta limitación. Esto no es mentir, pero es deformar las cosas a un extremo increíble. También como la cuenta pública, en donde desde la recuperación de la democracia, educación dejó de ser una de las prioridades de este gobierno. Senadora, y le quiero decir a continuación, ¿sabe por qué? Muy parcial. Porque el presidente de la República dijo en su mensaje en que él enviaría la próxima semana, 1 de junio, la próxima semana, 4 proyectos de ley. Se le echó a perder, se enredó con el teleprompter y no dijo cuáles eran esos 4 proyectos de ley. Han pasado ya 5 semanas, no ha llegado un solo proyecto en materia educacional. Entonces, quiero agregar que también será recordada por eso. No, pero quiero preguntarle cómo se traduce su empatía, cómo se traduce su empatía por las educadoras diferenciales y paritarias. No, porque vamos a ir pimponeándola. Una declaración carente de acciones, Luis la verdad, Mayol tiene la palabra, luego una buena intención. Senadora, por favor, senadora. Yo creo Luis Mayol, luego Francisco Vidal. Está quedando demostrado la polarización que se está produciendo en este país. De partida, Francisco, que yo creo que no corresponde, como dicen los lolos, nos echa la foca diciendo que no nos va a dejar pasar ninguna en el Parlamento. Yo prefiero argumentos, cifras, no ese tipo de cosas. Porque además está quedando muy patente. Además, senadora, con la posición que usted ha tomado también tan radical en este momento, haciendo aseveraciones tan contundentes, y que se reflejan en el problema que tienen al interior del Partido Demócrata Cristiano también, después de haber leído su declaración de ayer, en que cuesta avanzar, porque yo creo en el diálogo, yo creo que hablando derechamente, nosotros no podemos seguir teniendo 700.000 niños hace 25 días sin clase, el 17% de los escolares. Eso no puede ser. Cuando uno ve que se va avanzando, porque yo escuché al señor Aguilar el otro día en la televisión, cuando salió la reunión con la ministra, que dijo que estaban relativamente contentos, pero iban a esperar la votación del día lunes. Eso lo escuché claramente, ¿ya? Y yo sé que también al interior del gremio hay una disputa bastante grande entre el señor Guajardo del Partido Comunista y el señor Aguilar del Partido Humanista, porque hay una elección ahora en breve y se están pasando la cuenta por la elección que hubo el año 2015, que se produjo una cosa parecida, pero al revés. Entonces, yo creo que tenemos que dejar nosotros las agitizaciones de ese tipo y empezar a buscar soluciones aquí, en el Parlamento, en todos lados. Si no, este país no sé para dónde va. Don Francisco Vidal había pedido la palabra. Pero veamos, Lucho, moderadamente la solución. A ver. La clave del conflicto está en 49.000 seres humanos, casi todos, la mayoría de mujeres y hombres. Son 49.000. La mayoría mujeres. 49.000 chilenos y chilenas que están reclamando algo que es justo. ¿Por qué es justo? Porque a los profesores, como yo, digamos, de Historia y Geografía, se les paga un bono por especialidad. La mención. La mención. ¿Cuánto cuesta eso? Si mi punto es el siguiente. 30.000 millones de pesos, 42 millones de dólares en régimen. En régimen. Tú y yo sabemos, que hemos sido ministros, y la Yana también, que el presupuesto de la nación son 70.000, escúchenme bien, 70.000 millones de dólares. Dime lo siguiente, ¿no es posible hacer una reasignación al interior de ese presupuesto de 70.000 millones de dólares de 42? Claro, si tú dijeras que el único problema que tiene Chile Chile para tenemos 1.000, pero en este caso, a mí me gusta que ustedes dos hayan dicho que es una reivindicación justa. Y yo me jugaría por lo que tú dices, Francisco. ¿Te fijas? Definitivamente. Pero que el de gobierno buscar lo hasta la dijo última. que Esa es otra actitud. presupuesto para este año dijo que no hay. Eso es bueno. Tú y yo hemos sabido, de que, y la Yana también, que cuántas veces los gobiernos de repente enfrentan un tema pendiente y se hace la reasignación. Tú puedes hacer un ajuste incluso. Oye, disminuye aún más el 22 y el 21, que es una lata para los auditores, que es el bienes y servicios. Y tienes. Además, y esto va a ir un gustito, además tiene que ver con una cosa que no quiero hacer demagogia, Mauricio, pero cuando yo el sábado pasado publiqué en el Mercurio el informe del Boston Consulting Group sobre la riqueza en Chile, espero que lo hayan leído. Cuando tú tienes esa diferencia brutal de riqueza en Chile y tienes un problema para 49.000 ciudadanos que están reclamando justamente 42 millones de dólares, por si no lo leyeron, del Boston Consulting Group, no de CIPER ni del siglo, 140 chilenos, 140
tienen un patrimonio financiero de 90.000 Ya, pero ¿qué millones tiene de que ver con los dólares. profesores? Y tú respóndeme los 10.000 millones de dólares que dejamos de recaudar en el gobierno pasado, digamos, por menos crecimiento, que también podríamos solucionar Te pongo el punto, pero... A mí me divierte esto sin demagogia y después hace una bastante demagogia. Ya le probó. 10.000 millones de dólares. Pero pongámonos de acuerdo en lo siguiente. Con la derecha pongámonos de acuerdo en lo siguiente. ¿Cuánto vamos a dejar de recaudar ahora por bajar el impuesto a las grandes empresas y a los súper ricos? Tú que tienes llegada directa al presidente Piñera, dile que haga un esfuerzo. Les quiero decir que estamos hablando de más de uno y que la gente en su casa se pierde. Yo estoy dialogando con Mauricio Rojas. Y le digo, como me encontró razón, vamos juntos donde el presidente Piñera y le digo que haga una asignación presupuestaria para las 49.000 chilenas que tienen justo derecho al bono. Senadora Yanna Proboste. Yo me quiero quedar Yo le quiero hacer una pregunta, una preguntita antes. Le preguntan ayer qué le parece que haya salido la ministra Cubillos entre las primeras, entre las políticas mejor valoradas en la última encuesta CEP, y usted contesta que esto tiene que ver con marketing político. ¿Usted encuentra que esta es una ministra que se ha destinado su quehacer en educación para conseguir mayor valoración personal? ¿Marketing político es lo que hace ella? Mire, antes de responder eso, yo prefiero quedarme con esta última actitud que ha planteado. Absolutamente. Además, me da muchas ganas, así que no sé. Bueno, muy bien. Nunca le saco el cuerpo a los temas. Con esta actitud que ha expresado acá en la mesa Mauricio Rojas, en donde no es solo una declaración lingüística, de una empatía con las educadoras diferenciales y con las educadoras de párvulo, sino que también el reconocimiento en que aquí es necesario hacer ajustes en materia presupuestaria para cumplir esta demanda. A todos los gobiernos le corresponden hacerse cargo de demandas nuevas. Si cuando se discutió el BRP el año 2006, esto no era parte ni del acuerdo de gobierno ni de campaña de gobierno, fue ahí una demanda y por lo tanto lo que se hizo fue en una negociación encabezada por la ministra de ese tiempo. A mí no se me hubiera ocurrido no estar presente en esas conversaciones y generar todas las conversaciones internas al gobierno, internas en el gobierno para acceder a esta nueva bonificación, que no era otra cosa que una demanda muy antigua respecto al reconocimiento de títulos, en donde habían algunos que al interior del gobierno decían, mire, esto ya está pagado por el estatuto docente y sin embargo se creó la bonificación de reconocimiento profesional. Esa misma disposición de buscar salida, de buscar atender los problemas que hoy día enfrenta la educación es lo que nosotros nos vemos de quien lidera este ministerio. Y por eso que nosotros hemos señalado con un detalle, senadora, es coincidente en que nosotros no tenemos cuestión de que salga dentro de las mejores evaluadas. Porque no se trata de resolver los problemas aumentando el déficit y la deuda del país. Eso es muy importante porque en el gobierno anterior se usó esa metodología. Esto es absolutamente pero eso fue lo que se usó en el gobierno anterior. Termine, por favor, lo de marketing político. El gobierno no va a quebrar en acceder a una demanda justa como son las educadoras diferenciales y las educadoras de párvulo en el pago de la pero hay que tener presente eso. Y lo que nosotros hemos señalado es que efectivamente ella ha estado más preocupada de sentar las bases en sus próximas candidaturas parlamentarias, senatoriales, en temas de marketing, y el abandono a la educación pública es real. Mire, Valentina recién señalaba, 7 meses descabezada la Dirección de Educación Pública. Yo vivo en Vallenar, nosotros tuvimos 5 meses sin director de educación pública. Cuando uno mira los recursos que el gobierno tiene, por ejemplo, en fortalecimiento a la educación pública, al mes de mayo no se ha entregado más del 3% de los recursos. ¿Utilizando el ministerio para una campaña futura? Pero mire, hoy día se plantean los temas de gratuidad. Eso entendí, que Marcela Cubillos está utilizando el ministerio más que para preocuparse de la calidad de la educación, para cimentar o hacer la plataforma de una futura campaña política. Yo creo que después de 4 semanas de una movilización de profesores y profesoras, que la ministra se siente a la mesa, aunque es tardío, prefiero quedarme con esa actitud, que empiece a ocuparse de los problemas que tiene la educación en Chile. Oye, yo quisiera de alguna manera retomar algo que apareció en la mesa, pero que nos desviamos rápidamente, que es esto de cómo la solución, o sea, qué es lo que uno espera que venga.
Al igual que la senadora, me parece, y estoy en la línea de lo que también Mauricio plantea, a mí me parece que aquí hay temas que son perfectamente abordables. Si es que los recursos no están inmediatamente, se pueden generar distintos mecanismos para que se puedan allegar los recursos y por lo tanto ir solucionando demandas que son tremendamente justas. Pero los profesores no están solamente movilizados por esta reivindicación. Y quiero volver a otra en la cual creo que también hay soluciones que podemos ir trabajando y en donde uno espera que hayan también propuestas arriba de la mesa. Los profesores también están planteando su preocupación por el tema de la educación pública, que la senadora lo acaba de volver a retomar. Y a mí me parece que en el Estado Chile necesita poder seguir avanzando en materia educacional. La reforma que nosotros hicimos durante el gobierno de la presidenta, a pesar de que Luis dice que no se hizo nada en educación o en estas materias, tuvimos una gran reforma educacional y tenemos una gran responsabilidad como país. Muchas cosas que hay que corregir. Muchas cosas todavía que implementar y evidentemente siempre habrá cosas que mejorar, si eso no está en cuestión. Pero lo que uno esperaría es que en este tiempo estuviéramos yendo en el debate o en el paso que venía después de la reforma. La reforma lo que hizo fue poner al día a Chile con las mejores políticas públicas a nivel internacional. No lo digo yo, lo hizo el informe de evaluación del sistema educacional que hizo la OECD a términos de nuestro gobierno. Pero con eso no estaba la tarea hecha. Lo que quiero ir es al paso que viene. Tenemos todavía mucho que desarrollar. Todo el tema de educación pública es fundamental. Somos de los pocos países en el mundo donde la educación pública está prácticamente desapareciendo. Y el gobierno tiene una responsabilidad central en que eso no ocurra. ¿Por qué? Por lo tanto, ¿porque no cree en la educación pública la derecha? Lo han dicho, no es lo que yo pienso, no cree. ¿En qué sentido no cree? En eso no me metan a mí a que no considera, yo creo y al resto, Mauricio, y al resto de la derecha. Pero solamente déjame preguntarle a Mauricio, porque no metan a mí. Yo creo que esos juicios así globales. Por la oposición, bueno, pero es que... Matías, para aclarar el punto, para la derecha, el tema de la educación pública es válido en la medida de que esto sea una oferta más y por lo tanto, mientras la familia lo elija, bien, y si no lo elige, bien también. Y por lo tanto, si es que esto llega a un 10% de matrícula, no es tema porque eso significa que la familia... Mayor, en realidad yo no me voy a hacer cargo de los slogans porque yo creo que la gente ya está hasta aquí con el eslogan y quiere cosas concretas. Hablaron del déficit recién, que significaría, ¿no es cierto?, estos 30.000 millones. Yo estoy de acuerdo con Mauricio que es una cosa que hay que estudiar, pero no estoy de acuerdo contigo que hay que asignarlos de inmediato este año contra el presupuesto. Tenemos cola de los hospitales, tenemos deuda de los hospitales, tenemos muchos problemas que también podrían asimilarse a esto. Por eso yo creo que hay que ser súper responsable porque no se nos olvide que estamos tratando de corregir un déficit fiscal estructural del 2,5% que recibimos y de una deuda pública duplicada, ¿ya? Entonces, no podemos seguir en ese curso y tenemos que hacer las cosas como corresponde y el próximo año se va a hacer una comisión que va a ver cómo se financia esto. Y senadora, yo tengo entendido que el año 2006, cuando usted presentó esto, se establecieron excepciones también, que tenía que tener mención, ¿no es cierto?, la persona para optar. No podían ser cursos de estos por internet o por televisión, tenían que ser cosas concretas, ¿ya? Esa es una cosa. Y lo segundo, dice que hay que hacerse cargo, pero si el gobierno anterior fue de la presidenta Bachelet durante 4 años, ¿por qué no se hicieron cargo también? Si esta es una demanda que está hace mucho tiempo, se podría haber corregido lo de las menciones. Yo estoy por buscar soluciones, pero no nos hagan cargo. Valentina dijo que esto se había firmado, lo del currículum, ¿no es cierto?, en febrero del 2018, un mes antes de terminar el gobierno, y nos dice que nosotros lo corrijamos. No, la aprobación del currículum fue posterior. No, pero usted dice que firmó en febrero del 18 y que nosotros lo arreglemos. Pero por favor, a un mes antes de terminar el gobierno. ¿Ah? Pero eso es importante aclararlo porque... Francisco Vidal y luego la senadora. ¿Le parece, senadora, que Francisco está... Reaccionar ahí no estamos haciendo cargo. Quiero reaccionar a una súper buena postura. No, que lo que pasa es que me acordé, a propósito de las cosas más estructurales, de la desigualdad brutal que hay en Chile. Fíjense que estaba viendo el otro día Arturo Fontaine, que escribió un texto con Sergio Ursúa sobre educación, que lo ando buscándolo para leerlo. Cuaderno de estudios públicos. Puede ser ahí. Sí. Fíjate, entonces, Matamala, sí, Daniel en CNN fue esto. Y Matamala le hace una pregunta que yo no sabía que estaba en el texto. Y es la siguiente. Fontaine dicen que el sueldo de los profesores... Equivalente al año 70 hoy, en términos estructurales. Después de todo lo que hemos avanzado, es equivalente... ¿Equivalente en términos reales? Sí. En términos reales al sueldo de 1970.
Si nadie lo discute, que el sueldo... Pues han pasado 50 años. Francisco, yo también vengo de padre y madre profesores. Así que siento la mayor empatía y simpatía. ¿Pero te fijas que te digo una cosa más estructural? Estamos todos de acuerdo. Pero no, lo que pasa es lo siguiente, que a continuación Arturo Fontel le dice a Matamala, y hay que tomar una decisión política, con voluntad política y con recursos. Y con recursos. Y con recursos. Entramos al tema que nos divide, por definición, en Chile el chancho está gordito y está mal pelado. Por eso yo saqué alusión a mi mapa de la riqueza chilena. Matías, yo quisiera, a partir de lo que señalaba Luis Mayol, en donde él dice que es necesario corregir. Siempre uno tiene que estar disponible para ver cómo se implementan determinadas iniciativas y hay que estar disponibles a corregir. Y por eso que el año pasado, cuando ya estábamos implementando gratuidad en la educación superior, nosotros planteando soluciones, porque aquí lo que se hace también una caricatura, decir, mire, no, es que aquí no se quiere buscar el diálogo, no hay capacidad de proponer, mire, eso no es efectivo. Tanto es así que nosotros con el exministro de Educación de este gobierno conversamos, él nos planteó la posibilidad de retrasar el ingreso de la región metropolitana al sistema de educación escolar, lo conversamos y al final terminamos todos apoyando por unanimidad estos temas. Él nos planteó en un momento determinado también una iniciativa que venía en la Cámara, que para nosotros era importante. ¿Era más dialogante el ministro Varela que la ministra Cubillos? No, es que lo que doy son ejemplos muy concretos. Y yo, mire, más que entrar a eso, ellos son los que tendrán que verificar estos temas. Lo que a nosotros nos interesa señalar es que ha habido permanentemente una actitud de buscar soluciones, pero no soluciones que sea ideológica desde el punto de vista de retroceder respecto de temas en donde la sociedad ya ha tomado una posición. Y lo digo porque en materia de gratuidad, cuando nosotros ya conocíamos el escenario difícil que se vislumbraba para el año 2019, planteamos en la ley de presupuesto una alternativa y era poder utilizar un porcentaje del remanente del Fondo Solidario para que las universidades le pudiesen entregar a través de créditos a esos estudiantes que iban a perder la gratuidad. Solución, la planteamos el año 2018, la ley de presupuesto, varios senadores de la oposición, lo ganamos en el Senado, lo ganamos en la Cámara de Diputados, se despachó la ley y ¿qué ocurrió? Todos los diputados de derecha, todos con excepción de una diputada, y el gobierno fueron a su tercera Cámara, al Tribunal Constitucional, para echar abajo esta medida y hoy día enfrentamos la situación difícil de más de 25.000 familias que ven perdida la gratuidad. Una consideración que me gustaría que usted la comentara. Sí, Mauricio, pero a propósito de lo que plantea también Luis Mayol, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en que la gente está cansada de los eslogans. Mire, tiempos mejores que no llegan, niños primero en la fila. Yo estuve en Freirina con el alcalde en un centro del Sename. Aumento de subvención que el Parlamento aprobó en enero, Luis, en enero. Y ahí estaba el alcalde con sus liquidaciones. Todavía esto no se hace efectivo en los centros. Y los centros siguen recibiendo la misma subvención. Anoche fui a visitar a una familia que lo está pasando mal es de Chañaral, con su hijo Brandon, primera prioridad nacional de trasplante del corazón. Entonces, hay aquí ya este cansancio de lo cual todos tenemos que hacernos cargo, todos. Porque lo que dice la encuesta CEP es que la ciudadanía no le cree. A ustedes, hay una cosa para hacerse cargo que es muy Terminemos de la educación y vamos a la política, porque ya el peor enemigo de la educación pública han sido las huelgas y la falta de seguridad dentro de los colegios. Una cosa que los profesores mismos piden hoy día, mayor seguridad. La gente deja la educación pública porque quiere colegios donde no hayan huelgas todo el tiempo. Han habido más de 120 días de clases perdidos en los últimos 7 años por huelgas de los maestros. Y después, si le sumamos todas las otras huelgas, las ocupaciones de colegio, etcétera, tenemos la crisis de la educación pública. Y por eso que es tan importante que se llegue pronto a un acuerdo y hacer tanto el gobierno como los profesores el esfuerzo mayor para que esto no se prolongue, porque se está destruyendo, de hecho, la educación pública. Es una mirada bien superficial. Tiene elementos de
porque señalar en que aquí la crisis de la educación pública hablando con la gente uno ve sí, esto, pero no solo se debe, claro, porque yo creo que la gente no es superficial. solo se debe a que no, yo no dije solo, han habido, no, pero dice la crisis de la educación pública son por estos 120 días. Tiene que mucho no se ha hecho que ver clase. con esto. Hay temas de infraestructura, hay temas de condiciones laborales, temas de condiciones remuneracionales. Pero usted no podrá negar que la inseguridad y las huelgas son un elemento clave. Por eso se lo dijimos al gobierno, a propósito de estos eslogans de aula segura. Yo no sé por qué ahora no le pusieron a la consulta de hoy día horario seguro, le pusieron horario protegido, parece que están cambiando ahora el apellido. En que aquí es necesario, hay algunas alcaldesas, los temas de fondo. Hay algunas alcaldesas que están haciendo la consulta. Hay alcaldesas que están haciendo la consulta que son de su partido. Pero ¿sabe lo que pasa? No son de gobierno. Pero qué buena la consulta, porque la alcaldesa Carolina Leitao, que ha llevado adelante una tremenda gestión en materia de seguridad ciudadana, de protección a las mujeres, lo que ella se incluyó en esta consulta, dos opiniones que para ella son fundamentales, que no tiene que ver con este toque de queda, sino respecto del horario de las botillerías de lunes a viernes. Pero también está en la otra consulta. Y de las acciones de hacer conjunta. Entonces, no pongamos a Carolina Leitao de la misma forma. No, un momento. El plebiscito es para todas estas comunas, entre las cuales hay de socialistas, demócratas cristianos, hay UDI, hay de todo. Tiene que ver con una... Peñalolén también está en la otra, senadora. Sí, pero a lo que ha señalado Carolina Leitao nos hemos dedicado a mirar, además, toda su información a la comunidad. Son estos dos temas que a nosotros nos parece bien recoger la opinión de la ciudadanía. Si usted estima que Marcela Cubillos de alguna manera está utilizando el ministerio para cimentar una campaña futura, bueno, si dígame cómo una candidatura, su gira Mario Aguilar está haciendo lo mismo. Yo a eso quería decirle, porque a lo mejor no es de conocimiento más ciudadano, pero él no puede ir de candidato a la reelección, por si es un tema que se ha tratado de plantear. A gente de su partido. Pero puede mire si sabe. Pero es legítimo. Pero es legítimo, senadora, que lo quiera dejar instalado. Gobernador regional. Mire, ¿sabe lo que ocurre? Es que aquí hay demandas que son mucho más profundas que se presentan en este pliego del magisterio. Varias, varias muy antiguas. Perdón, si la deuda histórica la heredamos de la municipalización. Y por eso que ahora, cuando se hizo la ley de desmunicipalización, el valor de la democracia es que pudimos discutir para que no ocurriera nuevamente una deuda histórica. Y lo que dijimos es que todos los trabajadores que pasaban... ¿Y si él va de candidato ahora a gobernador, también usted diría que está utilizando el colegio de profesores para una candidatura? Él firmó un momento, que conteste. Si conteste ya lo proboste y luego usted tiene la palabra. ¿Cómo no, conductor? Señor panelista. Levantando el dedo hace como 10 minutos. Ya lo dice panelista. Me entero por lo que dice Francisco Vidal, que firmó para que no iba a ser candidato. A la Mónica Rincón en CNN le firmó en un papel que no iba a ser candidato. ¿Y a la ministra Cubillos no le han hecho lo mismo? Yo creo que eso sería igualdad de trato. Sí, claro. No tengo más comentarios aquí. Oye, yo como el test de es que vamos a virarnos un poquito a la política y la de Celta. Yo quiero aprovechar a la gran senadora Yanna Proboste. Yo solamente sobre un tema de educación. Pero esto es súper político. No, muy breve. Solamente que quiero aprovechar que está la senadora aquí presente para manifestarle mi preocupación, no solamente la mía, la de varios también, del proyecto. Estamos discutiendo sobre nivel escolar, pero todos estamos de acuerdo que la educación parvularia es de los niveles más relevantes también, donde se cimentan los fundamentos de la educación. Y estoy tremendamente preocupada por el proyecto de ley que, a propósito de lo que decía Luis, de usar los argumentos y la evidencia que busca fomentar y el desarrollo, la incorporación del sistema de voucher en educación parvularia. Quiero decir que el Ministerio tiene el informe probablemente más completo que tenemos en Chile respecto al estudio del sistema de financiamiento de voucher y las consecuencias que ha tenido en la educación pública, que no sé por qué no se ha hecho público todavía ese estudio, porque nosotros lo empezamos a desarrollar, que muestra la complejidad y todo el perjuicio que ese sistema ha tenido. Voucher significa libertad de elección para las familias. Para nada, hay mucha libertad de elección. No, la libertad de elección es muy importante, pero no se requiere el voucher para aquello. Y porque el voucher la facilita fundamentalmente, tú lo sabes muy bien eso. Lo que pasa es que ustedes nunca han estado de acuerdo con esa libertad de elección. Que todo el resto del planeta entonces no tiene libertad de elección. ¿Y Suecia? No, por favor.
Hay muchos otros sistemas de financiamiento. Es lo que reclaman las organizaciones de padres. Estoy tratando de poner que ojalá, senadora, puedan tener esa evidencia arriba de la mesa, que es muy importante para evitar todo esto que estamos discutiendo ahora en la educación escolar. Francisco Vidal, evitar la que palabra se traslade a la educación particular. Francisco, por favor. He tenido una moderación. Sí, inusitada. Por eso estoy preocupado. Por eso estoy preocupado que no le la palabra. Pero quiero llevar a mi senadora, y le digo mi senadora porque... ¿Usted es de Chañaral? No. Están cerca, digamos. Están muy cerca. Pero fuera de broma. Es que el mérito de la llana es increíble. Directora del CERNAM, gobernadora, ministra de Mediaplan, ministra de Educación y senadora. Diputada, échate esa. Diputada, senadora. Fui échate. intendenta. Y dirigí la Fundación Integra, mucha honra. ¿Qué les parece? Profesora de Educación Francisco, física. te escuchamos Buen con admiración. ¿Ah? No, a ella, no a mí. No, para ti también, por la capacidad que tiene de decir estas cosas. Oye, lo que pasa, Diana, quería probar, porque ¿leíste las entrevistas que te han regado? No. Ya, yo te las resumo. Como yo soy provinciana, no me quedo nunca en Santiago. Pero la leíste la de ayer con la de ayer de la senadora. Directamente, si esto es Lo tremendamente... que pasa es que yo creo que hoy día, pero el general Regada, que está como... reconoce su asesoría a Fue Chaín, presidente del Partido Mira, hay dos cosas que quiero hacer claro. Quiero preguntarte en el tema específico del acuerdo Chaín-Gobierno, Democracia Cristiana-Gobierno. Materia tributaria. Si tú estás de acuerdo con la reintegración, tal como fue el acuerdo entre el gobierno y la Democracia Cristiana, como senadora. Y, segunda pregunta, en ese ámbito, ¿cuál es tu opinión de que el acuerdo en reforma previsional, yo lo leía, como un acuerdo que creaba, comillas, un ente o una agencia pública que administraba los fondos, no los licitaba? Yo quisiera completar esa pregunta con este artículo. Y lo otro, que me parece más de fondo para este lado de la mesa, fíjate que General Regada tiene finalmente una tesis, que yo creo que es la de Chaín también, que se acabó el ciclo de la alianza en una sola coalición de la centroizquierda. Y él habla de un nuevo ciclo en que la democracia cristiana haga la pega del centro y las izquierdas hagamos la pega de las izquierdas. Y dada la historia de Chile y la correlación de fuerza, estas dos subcoaliciones, la democracia cristiana en el centro y las izquierdas en la izquierda, nos juntemos para derrotar a la derecha en la vía electoral. Que el único objetivo es completarlo con... ¿Quiere completarlo? Sí, por supuesto. Por favor, Mauricio. Mira, la entrevista que dio ayer la senadora es tremendamente importante. Primero, queda muy claro que no hay un partido demócrata cristiano, sino que hay dos partidos, con dos proyectos estratégicos distintos. La senadora insiste mucho que la prioridad absoluta es la unidad de la centroizquierda contra una política que ella misma la llama del camino propio, que ella rechaza, o sea, que la democracia cristiana sea una alternativa de centro, que pueda conciliar cosas con ambos sectores. Ahora, lo que más me preocupa de esta entrevista, senadora, es que cuando uno desautoriza a los partidos, porque te dice, lo que el partido haga no tiene potestad para a nosotros, los senadores, decirnos qué hacer. El sistema de partidos políticos se basa de alguna manera en que los parlamentarios y los partidos primero tienen comunicación. Aquí dice, ni siquiera nos avisaron, nos enteramos por la prensa, o sea, estamos a un nivel ya absolutamente. ¿Cómo se establece la gobernabilidad democrática? Cuando las personalidades en el Senado o en la Cámara de Diputados hacen valer su derecho como persona ante lo que el partido está diciendo. O sea, ¿cómo gobernamos este país? Senadora. Yo creo que esto es muy serio, senador, y me gustaría que usted elaborara un poco el tema. Encantada. Yo quisiera señalar, porque siempre se tiende a decir, mire, ahora hablemos de política. Estábamos hablando de educación, entonces ahora hablemos de política. Refería a los partidos. No, pero es que yo creo que no hay nada más importante en cómo las sociedades logran colocarse de acuerdo. Tú tuviste la posibilidad de vivir en países desarrollados en donde la educación formaba parte de una columna vertebral central, pero además en donde las sociedades, más allá de las visiones particulares, fueron capaces de colocarse de acuerdo respecto de cuáles eran los bienes comunes a proteger. Y donde los parlamentarios siguen lo que los partidos dicen rigurosamente, porque si no, no hay gobernabilidad, especialmente en un sistema parlamentarista, por supuesto. Claro, porque como en esas sociedades... O sea, lo que usted hace, senadora, en Suecia no lo entendería nadie. No, claro, porque si nosotros trajéramos a nuestra cultura
varios elementos, tendríamos primero una educación pública muy extendida, cuestión que Chile no lo tiene. Pero estoy hablando del personalismo. Segundo, no, pero un momento, es que esto, del partido. no, perdón, es que esto tiene que ver, pues, tiene que ver, Mauricio, porque es a través de un currículum, de un núcleo común, en donde tenemos Senadora, historia, usted declara que no le interesa lo que el partido diga. Sí, acá. pero Eso momento, no se preocupe, no se adelante si voy a llegar a responderle su consulta. Muy bien. Pero esto tiene un nivel de análisis y de reflexión que parte mucho antes. Porque, a diferencia de lo que usted me plantea, esas son sociedades en donde se valora mucho más la democracia y se valora mucho más la adscripción a los partidos. Y el personalismo no es bien visto. Mire lo que ocurría acá en nuestro país el año 2006, no hace tanto, en la encuesta CEP, que tanto les gusta mencionar a algunos. El 53% de los chilenos y chilenas se sentían que adherían a ciertos partidos políticos, 53%. Esa misma encuesta, este año esa cifra no supera el 19%. Pero si ni los senadores como usted adhieren al partido político, ¿cómo los ciudadanos van a adherir? Es que, ¿sabe lo que ocurre? Mi realidad está mucho más cercana a lo que hoy día piensa la ciudadanía. Y yo creo que lo que hoy día nosotros tenemos que hacer desde los partidos para poder recuperar este porcentaje que cae abismantemente es tener una relación mucho más estrecha respecto de lo que son. ¿Usted no cree que está colaborando justamente a esto de esta manera? De lo que son las demandas ciudadanas. ¿Usted no cree que está desprestigiando la política y los partidos? Por eso que voy a dejar pasar ese insulto, Mauricio. ¿Cuál insulto? El de que estoy desprestigiando. Pero eso es lo que está haciendo, si ni siquiera se comunican mire, con los al contrario. Usted lo dice acá, yo mire. Valoro la tarea que nosotros realizamos en el marco político. Usted dice, ¿sabe cuál es la diferencia cuando uno llega al Parlamento? Bueno que la pudieran dejar ¿Sabes cuál es la diferencia cuando uno llega al Parlamento? Uno responde a sus ciudadanos. Yo no he visto la entrevista de Genaro Arriagada en el día de hoy, pero tal como lo ha señalado Francisco Vidal, él es asesor del presidente del partido. Y por lo tanto, lo que le corresponde a un asesor del presidente es darle su idea a quien lo ha contratado como asesor, que es el presidente del partido. No, él no representa ninguna instancia partidaria. Si quiere tener una representación, bueno, póngase en la lista, sea candidato a alcalde, sea candidato a concejal, sea candidato a consejero regional, sea candidato a gobernador regional. Mire, yo prefiero quedarme con la imagen de Genaro Arriagada como un luchador incansable en materia de derechos humanos y de poner fin a la dictadura. Y no, como lo dijo Paul Romer, premio Nobel de Economía, que visitó Chile la semana pasada, que la clase política no ceda ante el lobby de aquellos que no quieren pagar impuestos. Esto lo cito textual, las palabras del Premio Nobel de Economía en visita a nuestro país. Entonces, acá yo creo que la gran dificultad que nosotros tenemos para pensar en cuál es el currículum que se requiere para nuestro país es que seamos capaces de primero responder en cuál es la estrategia nacional que queremos para el desarrollo de Chile. Y si somos capaces de colocar a las personas en el centro y no estar viendo cómo le protegemos negocio a la AFP, cómo le protegemos negocio a la ISAPRE, este va a ser un Chile distinto. Yo quiero leer una parte de la... Mauricio, Luis Manuel pidió la palabra. Momento, pero aquí quiero responder a la consulta que hacía Valentina Quiroga respecto de educación preescolar. Cuando estamos ya a 40 años, y a lo mejor algunos de ustedes, tal vez no en ese tiempo, Mauricio, pero que fueron firmes defensores de estas 7 reformas del neoliberalismo, ahí estaba también la reforma de la educación, relaciones laborales, entre otras. Y en ese momento, cuando se decide en que la educación es parte de esas transformaciones para abordar un pilar del neoliberalismo, se establece un currículum que sirviera a esas propuestas. Y ahí no se consideró a la educación parvularia porque, ¿sabe qué? Era tan pequeñito que no era negocio. No había dónde sacarle una tajada para los privados. Pero hoy día esa realidad cambió. Y hoy el 70% de la educación entre 0 a 3 años, hoy día la tiene el Estado. Entonces hoy día sí que es atractivo. Es la misma foto que teníamos el año 80 cuando se municipalizó la educación en nuestro país. Entonces hoy día este gobierno va
por una reforma privatizadora de esta generación, en donde hoy día sí van tras la educación preescolar porque se ha convertido en un buen negocio. Y ese negocio no lo puede tener el Estado en la lógica de algunos, ¿no? Yo me quería ir un poquito más a la parte política que se tocó, pero quiero hacer una salvedad respecto a eso. Hace 40 años atrás la educación parvularia tampoco era un tema tan importante en el país. Por eso no lo tuvieron en mente. Pero senadora, yo quiero decir que quien quien dijo que los niños primero en la fila y quien estableció la educación parvularia obligatoria y gratuita fue el gobierno anterior del presidente Piñera. No, la obligación del Estado. No, Luis, Luis, en esto estás equivocado porque obligación lo tramitamos. Del Estado, pero una obligación del Estado, pero eso fue anterior, No. Es una obligación del Además, Estado. no hay Mire, mucha gracia ahora cuando el quieren kinder imponer tiene una cobertura del 97%. No, pero además ahora lo quieren. Pero déme un segundo. Porque forma parte de esta estrategia privatizadora y generarle un negocio a los privados. Yo quiero hacer un paréntesis y colgarme un poco de lo que dijo. Yo estoy re preocupado también, como están todos los chilenos, por el cariz que está tomando la política. Yo, como dije en un programa anterior, soy republicano, me formé en una familia que iban de candidatos a diputados, que eran senadores, que eran esto. Y esa cuestión a mí se me está como yendo de las manos cuando veo la polarización que existe. Como decía Mauricio, los partidos políticos que no tienen una unidad respecto de sus posiciones, lo que está ocurriendo en el Partido Socialista hoy día. Vemos las encuestas CEP, CADEM, la que sea. La UDI también, ¿no? La UDI después del cambio de gabinete pero ir a los consejos. Claro, están re preocupados porque pero el presidente Piñera dicen que bajó la votación. Claro que bajó, pero resulta que la nueva mayoría del 25% que tenía en el año 2017 llegó al 15%. O sea, tampoco está capitalizando. No, estamos en problemas. Estamos en problemas. Entonces, ese problema todos. lo estamos, yo te digo, cuando aquí no encuentro razón a Genaro Arriagada, porque yo siempre lo he dicho acá, el partido más grande que existe en Chile hoy día se llama Clase Media y que su programa, digamos, ideológico es el sentido común, o su modo de hacer, su herramienta. Y esa fue la que ganó con el presidente Piñera con un 55% del sentido común, ¿ya? Y eso lo estamos abandonando, cuando resulta que hay proyectos como el tributario, como el de pensiones. ¿Lo está abandonando el presidente Piñera? ¿Ah? ¿Lo estamos abandonando? ¿Se refiere a su sector? ¿El gobierno no, está abandonando su propio programa de gobierno? Yo pienso que gran parte de la gente que hoy día en esta encuesta no lo apoyó es del sector más extremo, no más extremo a la derecha, más hacia la derecha. Yo pienso que es así, porque consideran que no está cumpliendo como a ellos les habría gustado, digamos, cabalmente el programa. Sí, exactamente. Por eso yo pienso que sí, y que con esta polarización estamos creando extremos que no son buenos para la política. Aquí hay que moverse por el centro, por eso que digo que el sentido común se está abandonando. Y aquí Genaro Arriagada lo dice derechamente y yo no encuentro razón. Dice que la DC no defiende el centro político y se ancla en la clase, y si no se ancla en la clase media, va a desaparecer. Yo creo que sí. Yo creo que la clase media hoy día... ¿Cuál clase media, Lucho Mayor? La clase media que todo el mundo considera que uno dice que el 67%, el otro dice que el 80%. 27, depende de cómo se mida. Pero te ayudo. Ya, en Chile, la gente que tiene seguro de cesantía... Escúchame un dato. Para ponerme de acuerdo contigo en que hay que ayudar a la clase media. Yo digo... Sí. ¿De qué clase media estamos hablando? Escúchame. Hay de la baja, la media y la alta. Sí, pero escúchame. ¿Ya? Un dato. Superintendencia de Pensiones nos entregó hace como 15 días en los diarios y en la televisión. ¿Cuánto es el sueldo promedio líquido en Chile? 450 lucas. 450 lucas. ¿De qué universo estamos hablando? Del compadre que tiene contrato. Pero escucha un poquito. Imagínate los que no tienen contrato. Pero la clase media, tú sabes que se llama, se mide por capacidad de compra y también es por el ingreso familiar. Y te habla que 658.000 pesos creo que es donde empieza la clase media con ingreso familiar, ¿ya? Que es la persona, la más baja que compró el auto por primera vez, ¿ya? Ahí empieza. Y después al otro que tiene solucionado gran parte de sus problemas. Ahí hay una gama muy grande. Sí, y esa es la gente que hoy día se siente absolutamente abandonada. Cuando hay un problema de un tema tributario, ya, si el gobierno anterior hizo una reforma tributaria, que hay que arreglarla, modernizarla y hacerla más asequible. Si la gente no entiende en la clase media cómo tiene que tributar. Pues si la clase media no tributa, hombre. El 80%. A ver, ¿te puedo dar la cifra? Escúchame. Del servicio impuesto interno. Te lo doy. Quería aprovechar a la senadora ya un poco más. ¿Cuántas personas en Chile del total en porcentaje declara impuesto a la renta?
576.000 personas. ¿En qué universo? Espérate, espérate, pero déjame terminar. Hay 570.000 personas que son pymes, que hoy día tributan 9,45% más que un empleado que gana lo mismo o que gana 4 millones de pesos. Te estoy concediendo que eso es verdad. Lo que estoy diciendo yo, que el 80% de los chilenos mayores de 18 años y en buena hora no pagan impuestos directos porque la ley exime, escúchame bien, exime de pagar impuestos directos a los que ganan menos de 13,5 UTM. Traducido al español, 625 lucas de hoy día. Matías, a mí me gustaría, porque este tema, más allá de la educación y de la economía, tiene que ver con la democracia. Porque la democracia se basa en partidos. Sí. Si hay alguien desprestigiado hoy en Chile son los partidos políticos y eso lo sabemos todos. Esta debería ser una gran preocupación. Cuando la senadora dice lo siguiente al respecto del protocolo de acuerdo entre Chahín y el gobierno. Hemos conocido este protocolo a través de los medios de comunicación. Una senadora del partido conoce un acuerdo del partido a través de los medios de comunicación. Y después dice, este señor Chahín, no tiene ninguna potestad para hacer estos acuerdos. O sea, los partidos políticos quedan descalificados. Yo creo, senadora, que al decir esto se está realmente yendo a un punto clave para la democracia. Yo no sé el lío interno que ustedes tienen, lo conozco por estas declaraciones, pero creo que es muy importante que todos ustedes cuiden la democracia y que todos los partidos cuiden la democracia. Pero lo que se expresa aquí únicamente valida al ciudadano que dice, con los partidos nada. Son maquinarias de poder. Senadora Proboste. Mire, a propósito de los temas de clase media y de los senadora, partidos... ¿me podría comentar lo que leí recién? Claro. Ya, gracias. Pero le voy a poner un contexto. Y su contexto es clases medias, porque cuando uno le pregunta hoy día a la clase media en nuestro país qué es lo que esperan de los partidos y de los políticos, esperan mayores niveles de protección. Hoy día las clases medias tienen miedo a enfermarse, tienen miedo a pensionarse, tienen miedo respecto a la seguridad social y por lo tanto lo que esperan de los partidos es una mayor protección. Sí, no sí. El que hoy día cedan ante el lobby de aquellos que no quieren pagar impuestos. ¿Por qué no me comenta eso? Se lo estoy comentando. No me lo está comentando. Se lo estoy comentando. No, usted está diciendo que el partido no tiene ninguna atribución para que sus senadores hagan algo. Nosotros conocimos el protocolo a través de los medios de comunicación. ¿No cree que es un escándalo eso? Pero eso tendrá que preguntar. No, pero usted, es que ¿sabe lo que usted pasa? no cree que es un escándalo. Pero usted viene a plantear que es escandaloso que nosotros no hayamos conocido antes y perdón, tiene que planteárselo a quien ha propuesto, a quien estuvo de acuerdo pertenece a un partido, senadora, pero bueno, ¿qué hay de mal? A ver, no entiendo cuál es su punto, además de generar una polémica pequeña. Y los ciudadanos están escandalizados. Claro, pero si los ciudadanos, los ciudadanos no están escandalizados porque uno no conoce un protocolo. Los ciudadanos están escandalizados. O sea, que una senadora de la República se cede ante el lobby de aquellos que no quieren pagar impuestos. Pero, por favor, si el acuerdo de la reforma tributaria es para que las grandes empresas, los súper ricos paguen menos impuestos. En su partido entonces, cuando no es un eslogan. Por favor, no es un eslogan. Si el mismo gobierno ha señalado en su protocolo, si el mismo potestad del presidente de su partido para negociar con el gobierno. La potestad legislativa la tienen los parlamentarios, los que ganaron las elecciones. Y eso se hace conversando. Aquí no ha habido un espacio de conversación entre los senadores. Del partido. Yo soy jefa del comité y por eso se lo puedo decir con toda claridad. Porque si hubiese existido ánimo de conversar, se llama a quien hoy día tiene a cargo la organización del comité. Yo soy la jefa del comité. ¿Fue Chahín los bypassó? Bueno, yo creo a los senadores que ellos tenían un acuerdo y ellos querían sacar adelante esta iniciativa. ¿Quiénes son ellos? La mesa del partido. ¿La mesa del partido bypassó a los senadores demócratas cristianos? No lo conversó, no lo conocimos. Tanto es así, Matías, que yo no sé si él no lo tiene destacado, pero lo podría, ya que ha leído con tanta profundidad mi entrevista. Podría remitirse. Mucha preocupación, senadora, mucha. Sí, no la ponga eso sí en su casa, si no voy a pensar que es psicópata. Así que lo que podría decir ahí es que los mismos diputados de la democracia cristiana, de la Comisión de Hacienda, hoy día han señalado reparos a este protocolo, de que es ambiguo, pero mire, hoy día yo me imagino que el gobierno tenía que mostrar algo
en una situación compleja de estancamiento en el crecimiento, donde los grupos medios también, hoy día más del 62% ha señalado, y eso tiene que ser doloroso no solo para los partidarios del gobierno, sino para todos, que el 62% de los chilenos no desconfíe del presidente. Creo que eso es una situación. ¿Qué le pasa a la pelota del gobierno? Estamos hablando de su partido, del caos que existe, estoy hablando, del escándalo que existe. Mauricio, de la situación en la que nos encontramos. Y en ese sentido, creo que lo que es escandaloso son las situaciones que hoy día ocurren en nuestro país. Es escandalosa la desigualdad. A usted le tocó estar al mando en una región en donde esto es complejo, y aquí también quiero hacerme cargo de un comentario que Mauricio deslizó, en donde la unidad de la centroizquierda es para derrotar a la derecha. Lamento decirte que estás profundamente equivocado. Nosotros hemos propiciado la unidad de la centroizquierda porque estamos convencidos en que se le puede dar una mejor conducción a este país de lo que representa a la derecha. Y a lo que a nosotros nos preocupa son las desigualdades en Chile. La última encuesta de caracterización socioeconómica, conocida hace 10 días atrás, respecto de la vulnerabilidad en Chile, es un tema de preocupación. Y estas desigualdades territoriales que existen, que son patentes en esta región en donde ocurre este diálogo, en la región metropolitana, donde tenemos comunas como Vitacura, con el 2,3% de pobreza, y comunas como Puente Alto, con más del 23%. Y si uno se va a regiones, la situación es mucho más compleja. En la Araucanía Mauricio, Valentina Quiroga pidió la palabra. Tenemos comunidades en donde el 50% de los ciudadanos viven en vulnerabilidad. Gracias, Valentina. Y por lo tanto, lamento sacarlo de su hipótesis. A nosotros no nos interesa unirnos para derrotar a la derecha. A nosotros nos interesa unirnos para generar una propuesta que realmente se haga cargo y vuelva a colocar a las personas en el centro, y no respecto de lo que hemos visto en este tiempo, en que hay más interés en proteger los intereses de las AFP. Por favor, respetemos el resto de los panelistas que también quieren hablar. Valentina Quiroga, por favor. Valentina, por favor. Senadora, deje que hable su compañera de mesa, por favor. Oye, no, yo solamente plantear que me alegro de escuchar a la senadora respecto a que aquí los temas de fondo son los que finalmente son los temas que tenemos que estar debatiendo. Yo creo que es natural que al interior, ¿cierto?, de los partidos, de las coaliciones, existan a veces opiniones diferentes respecto a temáticas de fondo. Creo que son parte de la construcción, y me alegro que eso sea efectivamente lo que hoy día de alguna manera está marcando el paso. Yo entiendo que no solamente la Democracia Cristiana, sino que varios otros partidos están hoy día en un proceso de definición, ¿cierto?, de sus propias identidades. Y yo solamente plantear respecto justamente a los temas de fondo que a mí me parece, respecto a la entrevista que se hace hoy día, y espero que efectivamente esta preocupación por la clase media, ¿cierto?, y por la población y por poner las personas al centro sea lo que realmente prime. Respecto al tema de la reforma tributaria, a mí me preocupa enormemente que a partir de esa preocupación declarada se salte, y me parece que hay un salto cuántico desde eso a plantear, ¿cierto?, la rebaja de impuestos a las personas más ricas de este país. No, siento que eso es cierto, o sea, no hay solución de continuidad en esas, como dicen, ¿cierto?, los abogados, de plantear un relato poniendo a las personas al centro, la preocupación por la inmensa mayoría de los chilenos, y hoy día, ¿cierto?, abrir de alguna manera la posibilidad de que ese tipo de rebajas puedan estar ocurriendo, y por eso desde ahí comparto y empatizo con la preocupación que la senadora, no solamente, no hay que decirlo además, no solamente la senadora, hay muchos otros que han planteado la misma preocupación. Así que yo espero que los temas de fondo sean los que hoy día orienten el debate, no solamente en esta materia, sino que también en los temas vocacionales, y me parece que la oposición en eso ha estado tremendamente abierta, obviamente, a debatir sobre los temas de fondo y hacer un esfuerzo enorme por generar condiciones de conversación, para abrir la conversación y los acuerdos con el gobierno. A propósito que aquí se dice todo el rato, ¿cierto?, que este obstruccionismo, a mí me parece que eso no es efectivo. No es efectivo. Evidentemente, cuando aquí lo que se plantea o lo que se intenta es tratar de poner sobre el cuello... Palabra que no se ha mencionado hoy día, que yo sepa. Yo no estoy haciendo referencia a la... bueno, al final no está acá, lamentablemente. Sí. Luis Mayor, por favor. Mira, y aquí lo que la senadora está planteando son los temas de fondo en los que yo también espero que tengamos acuerdo, y me alegro de las... Lo que se olvidó es que no le regala Lucho. No, pero espérate, yo me voy a ir a algo... Una sabiduría de Radomiro Tomic.
Cuando se gana con la derecha es la que gana. Bueno, yo lo tengo bien claro que tú lo piensas así, pero yo creo que el país es más importante que las posiciones, los partidos políticos, quienes ganan con quien gana. Ahora, se usa mucho, y tú lo has mencionado muchas veces, y la senadora también ahora, que esta reforma tributaria va dirigida a los más ricos. Y tú nombras algo que dijo Bernie Sanders en la elección anterior del 1% más rico que se beneficia. Porque quieren los millonarios norteamericanos que aplicarlo en Chile. Entonces, bueno, en Estados Unidos sí que hay millonarios, un país que tiene un tercio del PIB mundial, obviamente tiene millonarios. En Chile también. Y escribieron la semana pasada una carta notable. Pero si me deja un segundo, nosotros como país teníamos $4.000 de ingreso per cápita el año 90 y hoy día tenemos casi 25.000 por paridad. Gracias a la democracia. ¿No es cierto? Gracias a la democracia, entonces eso yo creo que nosotros tenemos que cuidarlo. Hoy día tú hablas de los millonarios. Aquí tengo, bueno, no las voy a leer para no latearlo, la declaración de Landarreche, de Marfan, de Valdés y todo, que hablan que hay que ponerse de acuerdo. Voy a leer nada más que la de Landarreche. A mí me parece que la izquierda, mi sector, se está equivocando mucho en la posición que tiene respecto al tema de la integración tributaria. Yo creo que están equivocados. Esa nomás. Y yo creo que los tres que mencionaste están equivocados. Pero déjame terminar. Pero déjame terminar, porque a mí no me gusta tirarme. Ellos son los equivocados. Sí, pero no me gusta hablar de puro. Pero a mí no me gustan los eslóganes sin fundamento. Efectivamente, el Servicio de Impuestos Internos dice que hay 20.000 personas, ¿verdad?, en el tramo del ingreso global complementario máximo, que van a tener, ¿no es cierto?, una rebaja del 12,45% en su tributación. Y que eso significa la cantidad de millones de dólares que se está compensando, ¿no es cierto? Por favor, 400, sí. Que se está compensando, pero déjame terminar. Con tributos que van dirigidos fundamentalmente a ese sector. Market maker, contribuciones a la forestal, etcétera, etcétera. Y que además señala que hay 570.000 individuos en un nivel del ingreso global complementario, ¿ya?, que hoy día están pagando un 9,45%, que no lo van a pagar cuando se integre. Y además, esta integración, ¿qué significa? Significa que la integración completa, primero simplifica, con el 14 TER y todo eso, la tributación a las pymes. Y además, es un incentivo para el ahorro, para que el socio no retire la plata y esa plata se reinvierta. Y eso es lo que genera riqueza. Y la generación de riqueza, senadora, es lo que permite que se hagan buenas políticas públicas. Porque yo te hice una pregunta, la otra vez no me la has respondido. A ver. El menor crecimiento del gobierno anterior, que fue un 3,6% promedio anual respecto al anterior gobierno del presidente Piñera, significó 10.000 millones menos por crecimiento de dólares en recaudación tributaria. 10.000 millones de dólares menos. Por Dios que podríamos haber hecho harto con los profesores, con los hospitales y con todo. Es que eso si hubiésemos tenido esos 10.000 millones de dólares. Eso no es así. Bueno, eso lo dice. Lo que pasa es que Lucho se metió con muy buenos datos. Pero yo quiero que repitas uno frente a todos los chilenos que nos están viendo. ¿Por qué nosotros decimos que no a la reintegración? Por favor, remite el dato de impuestos internos. ¿Cuántos son los chilenos a los que se les devuelve 400 millones de dólares? Repítelo. 25.000. ¿Qué les parece? Espera. Pero déjame terminar. Yo creo que esa gente es rica y es rica hace tiempo. Y la que debe ser más rica. Pero espérate un poco. Yo no creo que Lux ni Angelini van a comer más veces al día, van a comprarse el auto más seguido, ni nada. Esa plata la van a reinvertir. Y por Dios que han demostrado que saben reinvertir bien la plata. Dan trabajo de buena calidad, generan riqueza. Eso no es malo. No, oye, creo que no sea malo. Es que esa es la diferencia fundamental. Es que eso no es malo. Crecimiento para hacer buenas políticas. No, porque Chile se demuestra, ya que tú estás usando datos, cuando el Boston Consulting Group hace la mapa de la riqueza en Chile, escúchenme bien, es un escándalo, donde 140 chilenos, donde está lo que tú nombraste, tienen un patrimonio financiero, o sea, sin contar las casas, los autos, los yates, de 90.000 millones de dólares. Más que el presupuesto de la nación. Cuando 23.000 chilenos, que son los mismos que tú estás diciendo, ¿saben ustedes cuánto es el patrimonio financiero de 23.000 chilenos mayores de 18 años? 210.000 millones de dólares. 3 veces el presupuesto de la nación y nosotros estamos ratoneando 42 millones a ver. para las operadoras de mármol. El Boston no sé cuánto, que yo no lo conozco. Yo me quedo con la OSD y con el Fondo Monetario. Aquí tenemos una cosa muy famosa que es el chancho pelado, mal pelado de nuestro amigo. El chancho gordito que le gusta mucho mayor. El chancho gordito y el tema de la desigualdad, como tú muy bien sabes, depende de la cantidad de crecimiento económico que podamos generar. No, pues. Por eso, no necesariamente. Escucha.
Por eso que la desigualdad creció bajo el gobierno de Michelle Bachelet. ¿De dónde salió eso? Mándenme los correos y les voy a mandar todo esto. Basado en la encuesta de empleo. No, la encuesta de empleo de la Universidad de Chile. ¿En la 2015. No, pero la encuesta de empleo de la Universidad de Chile... ¿Por qué? Por una cosa... Mauricio, tú eres un hombre serio. La encuesta de empleo de la Universidad de Chile es de la región metropolitana. Sí. Mejor la del Boston. Mejor ándate a la CACEN. ¿Tú sabes por qué pasa eso? Porque la desigualdad, lo que más le influencia es la capacidad de trabajar de los sectores más pobres de la población. Correcto. Cuando no se genera mucho trabajo, cuando no hay mucho crecimiento, cuando no hay mucha inversión, el más damnificado es el más pobre. Por eso que en gobiernos donde prácticamente hay un estancamiento económico, el más pobre es el que pierde. Espérate un poquito. No hablo más. Explíqueme, Mauricio Rojas, ¿por qué en Chile, a diferencia de los países que tú viviste, España y Suecia, antes de impuestos la distribución en Gini es 0,51? Después de impuestos en Suecia y en España, bajo a 0,33. Y en Chile, después de impuestos, baja a 0,48. El chancho gordo mal pelado, donde el 1% más rico se come el 30% del chancho. Pero la desigualdad se incrementa cuando no hay crecimiento económico. Y se incrementa. No hablo más. A propósito de esto, todos los economistas señalan en que la única forma de asegurar crecimiento es también teniendo una recaudación importante. El crecimiento fluctúa y por lo tanto uno no puede dejar al arbitrio de las políticas públicas a los crecimientos que muchas veces son cíclicas y por eso se requiere tener una recaudación fiscal permanente. Así es. Y eso se hace vía impuestos. Yo hablo del empleo, a propósito senadora, de los súper ricos, a propósito de los súper ricos en Estados Unidos, es notable la carta donde ellos señalan en que quieren pagar más impuestos y eso hace una diferencia notable con lo que hoy día nosotros tenemos acá. Pero quiero referirme a algo que planteaba Luis Mayol respecto del 14 TER. El 14 TER, que beneficia directamente a las pequeñas, a las micro y pequeñas empresas, lo tuvimos en la reforma tributaria de la presidenta Bachelet. Entonces, hoy día se utiliza... No, claro, no, es que eso es discutible porque sabe lo que ocurre. Felicitando a Chaín. Gracias a Chaín. Porque sabe lo que ocurre. Vamos a pasar, para que nos entiendan los ciudadanos que están viendo este programa, de 50.000 UF, que es lo que estaba a 75.000. Planteado por Chaín. Entonces, aquí se utiliza un escudo que son las pequeñas y las medianas empresas, para beneficiar una vez más a los que tienen senadora demócrata cristiana. Pero antes de 30 segundos para terminar. 30 segundos antes de terminar, dado la reiteración y la obsesión a ratos de las consultas. Ingresé a la democracia cristiana a los 14 años. Estoy ya acercándome a los 50 años, sigo en la democracia cristiana, porque creo en los valores humanistas. ¿En cuál de las dos democracias cristianas? No me he cambiado, ¿El de Chaín o el no me he suyo? cambiado ni de partido, ni he cambiado ni de región. Yana Proboste, senadora ni de región cristiana, tampoco. Atacama lo invito a ver el eclipse, a pesar de que el presidente dijo que solo se veía en Coquimbo. Yo voy a ir. Muchas gracias, senadora Proboste. Pausa, pausa y volvemos. Seguimos más aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta a Estado Nacional. No nos quedan muchos minutos, pero lo suficientes para que cada panelista nos cuente qué expectativas tiene respecto del informe que la alta comisionada Michelle Bachelet, alta comisionada por Derechos Humanos, hará público respecto de su visita a Venezuela. Don Luis Mayol. Mira, yo soy, fíjate, optimista. Yo creo que la presidenta Bachelet hizo una visita que se entrevistó con toda la gente que tenía que entrevistarse. Siempre van a decir algunos que no se entrevistó con uno, que a otro casi en el aeropuerto, qué sé yo. Pero yo creo que ella tiene no solamente las entrevistas personales que hizo, porque tiene información que le entrega a su gente que es bastante acabada. Y no tengo ninguna duda que ella, que fue exiliada y que lo pasó mal, tiene su corazoncito puesto en los 4 millones de personas que están afuera, de los cuales 400 personas que están en este momento en Chacayuta. ¿Ya? De los 4 millones de personas, 400.000 aquí en Chile. Entonces, yo tengo esperanza que la presidenta va a emitir un informe que ojalá que sea en algún grado vinculante y que genere un camino para que el resto de los países, qué sé yo, lo haga. Y quiero aquí hacer un comentario. Escuché hoy día en la radio que hay un senador, el señor Navarro, que se fue a Chacayuta a reclamar, digamos, por lo que le está ocurriendo a los venezolanos. Pero si él es el que está apoyando al gobierno que tiene a 4 millones de personas afuera, exiliadas.
Valentina Quiroga, nos queda muy poquito, si todos tienen que entrar aquí, por favor. No, bueno, absolutamente yo creo que va a ir obviamente en la línea de lo que la presidenta ya ha estado haciendo, que ha empezado ya a tener algunos frutos, pero quería referirme a la preocupación justamente por los venezolanos que están en nuestra frontera. O sea, a mí en lo personal, de verdad que estoy choqueada con las imágenes que llegan desde otras fronteras en otros países. Y la verdad es que empezar a ver que esas imágenes se pueden empezar a replicar o se están empezando a replicar en nuestra frontera, a mí como chilena la verdad es que me tiene tremendamente preocupada y a mí no logro entender realmente cómo puede ser que consideraciones desde el punto de vista administrativo se pueden anteponer a situaciones que son absolutamente humanitarias. O sea, yo espero que esto se resuelva el tema humanitario lo antes posible, que la gente se le deje ingresar y después posteriormente entonces legalmente, se resuelva. Mauricio Rojas, disculpe posteriormente por el se tiempo. resuelva legalmente, evidentemente, pero no puede ser que tengamos lactantes, mujeres embarazadas en la frontera, ¿cierto? Sin en esa acogida. Yo espero, porque la esperanza es lo último que se pierde, Así es que haya una condena clara de la dictadura que viola constantemente los derechos humanos. Incluso con la presidenta allí presente, se violaron los derechos humanos. Se detuvo sin ningún proceso judicial legítimo personas antes de que ella partiera. Ojalá que... Ahora, respecto de la situación de migración. Aquí tenemos dos opciones claras. O volvemos a la situación de descontrol y falta de legalidad que había en el gobierno anterior y que la gente estaba muy, muy descontenta en su gran mayoría, o tratamos de ceñirnos a la legalidad en materias migratorias y al control, cosa que es fundamental para no producir un problema muy grande, la xenofobia, la reacción violenta. En Europa estamos llenos de ejemplos donde esta política de hacerse un poco, ya no importa cómo llegue la gente, sí importa cómo llega la gente. Más que a nosotros, le importa a nuestra gente que vive acá. Esa gente exige legalidad, exige control y tenemos que compatibilizar ambas cosas. Los derechos humanos van primero. Y tenemos que compatibilizar ambas cosas. Francisco Vidal. Yo muy disciplinado toda la jornada de hoy día, te voy a responder tu pregunta. Yo espero que el informe de la presidenta Bachelet no va a fallar, pero creo que hay tres elementos claves en la cosa venezolana. Dos inmediatos y uno inmediato. El inmediato es que deje Maduro entrar la ayuda humanitaria. Eso es clave. Segundo, liberación de presos políticos que no están en proceso. Y el sustantivo es que ojalá Michelle Bachelet ayude a la negociación que están haciendo así como escondidas en Noruega. Porque al final, ¿cuál es? La solución de Venezuela es las elecciones. La democracia. Estamos de acuerdo. 12 del día, 1 minuto, nos pasamos ya en las noticias. Les quiero agradecer a Francisco, a Valentina, a Luis y a Mauricio y a ustedes por darnos siempre la preferencia en la sintonía. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo domingo aquí en Estado Nacional. Buen día, buen domingo. Chancho gordita, pero mal.